Jaime, ¿cuántos observatorios públicos se necesitan para observar a un observatorio observar algo real? Vale, me encanta. Mira, yo no sé cuántos observatorios tenemos, ¿vale? Yo sé los que tengo yo. Yo tengo uno y también sé su presupuesto, que es de 0 euros, ¿eh? Es el observatorio de los observatorios públicos. Ese es el único que observa algo real. Javi, ¿cómo de español te sientes hoy? Como Nadal recibiendo la Copa de los Mosqueteros después de derrotar a Djokovic en 5 sets. No lo vi venir, no lo vi venir. Bueno. La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Bueno, pues con las cosas claras, bienvenidos, bien hallados a un nuevo episodio de La Ingobernable, un podcast sobre marca España. Y hoy tenemos una entrevista con alguien que teníamos muchísimas ganas de tener por aquí. Alguien que, al contrario de lo que hacemos muchos, nos arrodillamos, al contrario de lo que hacemos muchos, decide meterse directamente en parte del fango que tenemos en el país para ver si es capaz de desatascarlo. En solitario, a pecho descubierto y calzón sacado. Como nuestro referente Hernán Pérez del Pulgar, el referente de este podcast absoluto. Bueno, Jaime Gómez Obregón es tecnólogo, programador y, aunque no me gusta mucho el término, evangelista de las bondades que los datos públicos tienen para la ciudadanía o, como dice la Wikipedia, activista en favor de la transparencia política en la contratación del sector público. Y desde ahí has tenido varias iniciativas, de esas de hacer amigos, como decía Javi, como cruzar las adjudicaciones de contratos públicos del Gobierno de Cantabria con las listas electorales de candidatos políticos de la región, un ideón, o La Donación, un proyecto que os recomiendo visitar a todos en ladonación.es, en torno a la corrupción instaurada en la Casa Real Española o, concretamente, que sepamos, en la figura del emérito. Pero esos son otros melones. Así que, aunque de algunas cosas tangencialmente hablemos probablemente hoy, vamos ya al lío. Y empiezo hablando un poco de algo que me comentabas en las conversaciones previas que teníamos, que era sobre intentar abordar la ayuda al país o la ayuda a la sociedad pública desde fuera de la política, y hacerlo desde 3 pilares que han articulado tu carrera, desde la tecnología, desde los datos y de los servicios públicos. ¿Cómo lo estás articulando? ¿Cómo estás intentando esa lucha en solitario? Yo me río, Alex, por no llorar, porque voy intentando hacer mi camino y voy haciendo lo que buenamente puedo con lo poco que tengo. Celebro que tenga algo de impacto por lo que estoy observando en los últimos años, pero mi posición, mi punto de vista, puedo estar equivocado, pero es que la política de partidos, tal y como la entendemos, está completamente sobrerepresentada en la vida cotidiana. Tenemos a los políticos todo el rato en la televisión, en los medios, en las noticias, están en todas partes, están en los debates, en el debate público, por supuesto, están en la calle, en las conversaciones de ascensor. Y a mí me da la sensación de que la política no impacta tan directamente en mi vida. Realmente mi vida en general la gobierna el azar, la gobierno yo en la medida de que puedo, y los políticos efectivamente algunas cosas moldean, pero no tanto como parece. Es decir, parece que están sobrerepresentados. Entonces, hay varias razones por las cuales a mí no me gusta la política de partidos y, digamos, la reyerta, la refriega constante en la que están siempre metidos. Y creo, y eso es lo que intento ejercer, que se pueden transformar positivamente las cosas desde fuera de la política, que si queremos hacer cambios, no todo pasa por inscribirse, alistarse en un partido. Javi. De hecho, ¿no tienes la sensación que desde la partitocracia no se puede cambiar nada? Bueno, supongo que se pueden cambiar algunas cosas, supongo que otras no, pero yo lo que sí constato es que se puede cambiar mucho desde fuera. Yo no denigro, no denosto la política, no critico, no ataco a la gente que está en la política. Creo que hay mucha gente haciendo las cosas lo mejor que puede. Creo que eso es muy positivo, es necesario y es un vector más para transformar el país y llevarlo adelante. Pero creo que hay otros que a veces se pasan por alto. Y creo que en ocasiones se infravalora la capacidad transformativa que tenemos las personas cuando nos ponemos a hacer cosas desde nuestra propia profesión, por ejemplo. Eso es lo que yo he intentado hacer los últimos años. Oye, ¿yo de qué sé? Yo sé de datos, sé de ordenadores, ¿vale? Eso es mi profesión y es mi pasión. Converge, está alineado y digo, ¿cómo puedo utilizar yo esto para intentar cambiar las cosas que no me gustan? Es sorprendente la pila de cosas que podemos hacer. Y es alucinante cuando en algunas ocasiones he podido hablar con personas que están, por ejemplo, dentro de la administración pública, que no es dentro de la política,
y me dicen, podéis hacer mucho más desde fuera que nosotros desde dentro. A eso me refiero. ¿Y en qué momento decides que este es el camino? ¿Cómo llegas a una carrera profesional desarrollándote con éxito, por lo que sé, o con éxito, o bien en tu sector? ¿Cómo llegas a la conclusión de, mira, pues voy a ver si logro cambiar algo de esto? Porque acabo harto, pero acabo completamente harto. Es por hastío. Realmente yo vengo ejerciendo una labor de activismo, de intentar darle visibilidad a los asuntos públicos con datos, con bases de datos y con tecnología. Vengo haciendo esto porque he sido 20 años empresario en el sector tecnológico y he visto muchas cosas que no me han gustado y otras que no he comprendido. En conversaciones de pasillo, a mí me han dicho quién va a ganar un contrato de la administración pública. Y yo incrédulo decía, pues, pero ¿cómo? Porque tú no lo sabes. Y me decía el empresario, tú hazme caso, que lo va a ganar este, no te presentes, que está dado ya. Y yo contestaba y decía, pero a ver, que no somos un país del tercer mundo, no me digas que está dado. Digo, ¿qué te apuestas? Y al final tenían razón, siempre tenían razón. No te presentes a ese contrato que no lo vas a ganar. Es frustrante. Entonces llega un momento en el cual uno se harta. Lo que tenías es que lo sabías. Por lo menos te lo decía, porque yo tengo la certeza de que pasa y digo, bueno, va, a ver si este no. Cuidado, luego... Mira, yo en 20 años creo que hice el cálculo, no lo recuerdo ahora exactamente, pero creo que no llegaba a un 1% la facturación que desde mi profesión, desde mi empresa, desde mi vida profesional he hecho al sector público. Cuando el sector público tiene un peso de en torno al 40, casi hasta el 50%, directa o indirectamente, en el Producto Interior Bruto del país. Es decir, es un coto que está vedado a los que, bueno, pues no hemos hecho migas con el alcalde o con el concejal o con el consejero. O los que simplemente hemos intentado ejercer la profesión más volcándonos en nuestros productos y no tanto en las relaciones sociales, en tomarse los gin tonics con el director general de no sé qué. Digamos que... Si nos gustara la gente no habríamos hecho ingeniería. Totalmente, exactamente. Estamos hablando en broma, evidentemente, ¿no? Pero sí, es así. A ver, lo que quiero decir es... yo, por ejemplo, me meto en la profesión tecnológica porque tengo pasión por las máquinas y me parece muy interesante cómo la tecnología puede transformar las cosas. Pero claro, eso es un punto de vista completamente naif en los negocios. Es un punto de vista completamente... Te condena a lo que me condené yo durante 20 años a renunciar al 45% del mercado, que es lo que directa o indirectamente depende del sector público, que es un grandísimo consumidor de tecnología. Nunca me llamaron... Bueno, mejor dicho, sí, me llamaron un par de veces. Y el par de veces que me llamaron era para que fuera a hacer el paripé. Que eso es una de las cosas que luego he podido denunciar con datos, con contratos, públicamente. Claro, luego se hace viral y sale el político, incluso aquí en Cantabria salió el presidente del gobierno autonómico a decir que qué escándalo. O sea, y bueno, aquí se juega, como en Casablanca. Exactamente. Aquí tiene ese dinero. Claro, pero fijaos qué interesante es esto. Al margen del asunto concreto, yo estaba en mi casa, encabronado, perdón por la expresión, pero también con sentido del humor y con cero reverencia, con cero boato, con cero... no voy a decir respeto. Exactamente, ¿vale? Pero con mucha voluntad desde el punto de vista del respeto, pero no de la reverencia, de intentar desmontar y visibilizar todo lo que yo pudiera pillar. Y por supuesto hacerlo siempre, y esto para mí es importante, no desde la opinión, porque las redes sociales están completamente llenas de personas opinando. Yo lo que hacía, y me tiré 2 años, 3 años haciéndolo, era sacar contratos del gobierno de Cantabria, particularmente luego de otros gobiernos también, que hablaban por sí solos. Es decir, oye, si yo tengo este candidato político que se presenta en listas electorales y el tío se ha llevado 150.000 euros en contratos menores, que son 10, 15, 20 contratos menores encadenados durante varios años, entonces me puedo permitir publicarte los dos elementos para que el lector ate cabos y al mismo tiempo yo me pongo a contarte un chiste, porque mi opinión es irrelevante. Yo no pido que confíes en mí, simplemente confía en los datos y estas son las fuentes oficiales. Yo he conseguido en ese caso cazar, pescar, conectar 2 elementos que por sí solos independientemente no demuestran nada, pero que al ponerlos el uno junto al otro te están contando una historia. Y es que hay un tipo que es hermano de una diputada y se lleva casi un quinto de millón de euros en contratos menores porque van listas electorales y está bien conectado.
Yo no quiero Estos vivir en son un los país hechos así, y... perdonad. Yo no quiero vivir en un país que pasan esas cosas. Claro, yo reflexionaba porque yo he vivido la misma situación que tú y la vivo, y en otras ocasiones, porque al final en esto uno tiene que ser sincero, pero tú te encuentras con la misma situación en el otro lado. A veces al que le vienen a dar el contrato, le vienen a dar, puede ser tú, porque a la vez la propia ley de contratación pública está hecha para que sea muy difícil que los empleados públicos contraten a quien verdaderamente creen que va a hacer bien el proyecto, porque por ejemplo en nuestro caso muchas veces la ecuación es a precio. O sea, el que más baja el precio se lo lleva automáticamente, con lo cual eso en ámbitos creativos es una locura, porque no hay manera de tasar. ¿Es el problema de la legislación? ¿Es el problema de eso que hablamos de los corralitos? ¿Es un problema mixto? Porque creo que a la vez también hay un componente de que sí, la gente conoce a gente de la que se fía, y a lo largo de 20 años de carrera profesional, yo entiendo que un empleado público confíe en una determinada persona que está haciendo lo que está haciendo. Pero a la vez eso posibilita que pase justo lo contrario, que sea un mamoneo. El cabildeo es un problema muy complejo. No me atrevo yo aquí a diseccionarlo, pero creo que sí podemos poner encima de la mesa una serie de elementos. El primero es la ley de contratos del sector público. Todo el mundo está harto de la ley de contratos del sector público. Hace poco me han invitado a dar una clase en un posgrado de administración pública. Yo no tengo estudios de administración pública y nunca he ejercido, nunca he puesto un pie dentro laboralmente en la administración pública, ¿vale? Pero, bueno, me invitaron a hablar. Y como parte de la conversación salía este mantra, esta idea general de que la ley no nos deja, la ley nos impide, la ley nos complica, nos dificulta, tenemos que hacerlo todo de tal manera que es muy complicado, que no podemos, que no nos dejan, incluso los plazos se dilatan tantísimo. Luego, por una parte tenemos el marco normativo, es complejo, tiene que existir, nadie dice que no, pero parece como que luego por otra parte lo que dices, ¿no? Es natural que un gestor público cuando tiene que contratar algo y sabe con cierta fehaciencia por su propia experiencia, que tiene confianza o que confía en un proveedor que parece el más adecuado para hacer eso, pues parece también razonable poder permitirle contratar eso, y eso no se está permitiendo, porque en el fondo también falta transparencia. Y lo estamos viendo en los portales de transparencia, que son translúcidos, en el mejor de los casos, y he podido hablar y escribir mucho sobre este tema. Directamente. Claro, lo que pasa en el gobierno vasco, por ejemplo, con los contratos de publicidad institucional, lo que pasa en el gobierno de Cantabria con el portal de transparencia, lo que pasa en la plataforma de contratación del sector público, que es una auténtica escopeta de feria. Esto, como paréntesis, lo disfruté muchísimo. Me invitaron a un congreso de contratación pública estatal que se hizo en Valencia y di toda mi ponencia sobre la escopeta de feria de la plataforma de contratación. Yo pensaba que iba a salir de ahí a tiros y cuando acabé me aplaudieron. Y yo decía, jo, pero si os estoy insultando. O sea, sois vosotros. No, pero eso está muy bien, porque yo nunca, a mí me ha fascinado siempre, por ejemplo, me invita mucho a la industria publicitaria y tal, para precisamente lo mismo que tú, para decir esto es una puta mierda, pero les fascina. Y yo siempre estoy pensando en cuál es la puerta de salida, porque calculando a ver cuánto tiempo voy a tardar en salir corriendo desde donde estoy dando la charla hasta la salida, si voy a tener tiempo, si me van a inflar a hostias antes de llegar. Tiene la erótica esta de ver un accidente, ¿sabes? Tiene el componente es como de ver Crash. Es como verlo a cámara lenta, o sea, un rollo de estos, o sea, un rollo algo jodido. Pero una cosa que quiero añadir también es que yo trato, no sé si lo consigo siempre, pero trato siempre de contraponer cada crítica con una solución, con una propuesta de solución. Porque llegar y decir que todo está podrido es muy sencillo, pero llegar y decir, oye, mira, esto no funciona bien, creo que habría que hacerlo así, porque los suecos lo hacen así, o porque esto ahora es posible y antes no lo era, o porque igual no se os ha ocurrido, o porque las razones que sean, ¿no? Entonces, bueno, como digo, marco normativo complejo, permanente desconfianza del gestor público que al final provoca que tenga una mano atada a la espalda y en ocasiones las dos. Terror a los medios de comunicación que muchas veces también distorsionan y sacan de cosas que no hay nada, construyen elementos, armas arrojadizas para atacar por razones políticas porque el medio está ideologizado. Hay muchas cosas. Financiación, bueno. Escriben al dictado, porque como no tienen ninguno de ellos modelos de negocio viable, dependen de los sugar daddies, que cada uno generalmente tiene una agenda determinada. Vivimos una época que es fascinante y también da miedo, la verdad. Fíjate que tenemos más instrumentos que nunca. Y la transparencia hoy en día es tan sencillo como que, o tan complejo, como que, oye, publica el dato. Publica la lista, acaba de dimitir en mi región el hospital
universitario Marqués de Valdecillas, el hospital más grande de la región, acaba de dimitir, si no lo digo mal, la gerente, porque en una conversación, en un foro como el que estamos teniendo nosotros, pero que estaba siendo grabado, dijo que las listas de espera se utilizan con fines políticos y son un contubernio de la política, de los sindicatos, y que al final no hay una verdadera transparencia en eso. Y ha dimitido, o la han dimitido, no lo sé, por expresar eso como que en era... Rusia, se ha caído solo desde el quinto piso. Se hizo daño. Pues claro, al final dices, si viviéramos en los años 80, yo puedo comprender que igual transparentar eso era difícil, pero ahora tenemos máquinas, tecnología, está todo digitalizado. ¿Cómo no podemos poner el contador? Oye, estás en el número 27, tienes 26 por delante de ti, o... ¿Cómo no podemos transparentar eso para provocar también algo que es muy importante? Y es que la ciudadanía se sienta más conectada con las instituciones, con los organismos públicos. Lo que está pasando... A ver, tenemos gente antisistema en los parlamentos, casi que siempre lo ha habido. Lo que pasa es que ahora es muy mediático. Y yo creo que ahora está como de moda. Y tenemos gente también que se apalanca en unas ideas que son incorrectas. Ideas de... Todos los políticos nos roban, el sistema está completamente podrido. Oye, deja de pagar impuestos, no pagues ningún impuesto porque se lo van a gastar todo en cocaína. Bueno, pues eso no es así. Sobre el culo de jóvenes adolescentes o de jóvenes, según proceda. No sé si eso es por alguna cosa. No leo periódicos, así que me alegro por lo que estoy escuchando no leerlos. Si me he perdido, porque no sé de qué estamos hablando de ese tema. Te has perdido cosas fascinantes del uso de los caudales todo públicos. Todo eso ha pasado. Ha pasado, de verdad. Bueno, ha pasado. Pues me alegro de no... Yo intento vivir en mi cueva aislado. Esto también es una idea interesante, creo, que es la de que cuando estamos todo el día mirando la actualidad, el día a día, te pierdes la foto histórica. ¿Hacia dónde vamos en los últimos 30 años, 25 años? Claro, estamos todo el día mirando el periódico. Es como que miras tan de cerca el zoom que luego cuando miras hacia el horizonte lo ves todo borroso. El otro día me he puesto un telediario, pero no el telediario del día, que ese no le veo nunca. Me he puesto un telediario de los años 80 que estaba por ahí en YouTube. Hay varios. Y ves cómo ha cambiado la foto, cómo ha cambiado la política, la dialéctica, cómo han cambiado las formas, las maneras. Y te das cuenta entonces de que estamos en un tren que se mueve. Si estás todo el día mirando el día a día no te das cuenta de eso. ¿Y cómo podemos articular, o cómo, aparte de cómo lo estás intentando tú, cómo ves que se pueden articular estos movimientos para ir un poco más allá desde fuera de la política? Es decir, tú que estás, digamos, ahora en ese meollo, haciendo la guerra en solitario, pero entiendo que a la vez encontrándote con otros compañeros, otras... Esto es muy interesante, discúlpame, Alex, porque quiero profundizar sobre ello. A mí me pasa como a ti, yo no trabajo para la administración, mi facturación a la administración es cero pelotero, pero porque fundamentalmente yo no puedo trabajar en un entorno donde no entiendo los incentivos. O sea, yo estoy comprometido con el problema y hay un montón de gente que con lo que está comprometido con la próxima reelección o está comprometido con hacer como que resuelve, ¿vale? Entonces, un tema como el mío, que es resolución de problemas complejos, con las circunstancias en las que estamos viviendo y teniendo la sensación que estamos en manos de chimpancés hasta arriba del SD, yo estoy loco por intentar ver cómo puedo contribuir. Pero digo, es que me van a usar, van a transgiversar lo que estoy haciendo o directamente me van a ignorar. O sea, yo creo que deberíamos, como has hecho tú, vencer un poco ese miedo y dar un paso adelante y decir, oye, ¿cómo puedo ayudar a mi país con lo que yo sé hacer? Venciendo ese natural... porque claro, es que la gente no llega a la conclusión de que todos son iguales y de que todos roban y de que todos son unos hijos de puta de manera gratuita. Es que hay un cierto patrón que se percata de alguna manera. Pero yo estoy contigo. ¿Cómo podemos saltar esa barrera mental de decir, mira, esto es lo que yo sé hacer y yo creo que puedo hacer esto por mi país? Sí. Y me gustaría saber cómo vehicularlo o cómo llevarlo a cabo. Y que entiendo, Jaime, que esto... Y eso ya es una cosa que si quieres contar, pero hasta cierto punto estos movimientos que tú has hecho, estos ejercicios, estos proyectos, te habrán dado alegrías, entiendo, pero probablemente también algún susto y algún momento de, hostia, ¿dónde estoy yo metiendo el cuezo? A ver, bueno, son varios temas, ¿no? Antes que nada, Javi, lo que dices de que hay un patrón, claro, estamos todo el día viendo casos de corrupción. Pero hay que tener en cuenta el sesgo que tenemos aquí, y es que los casos de corrupción son muy mediáticos y cuando salen generalmente tienen ciclos muy largos. La trama de Bárcenas, ¿qué estuvo? ¿Eso? 15 años, 10 años en los medios. Luego al final estamos
completamente conectados siempre, o sea, los medios y el entorno siempre nos habla de corrupción, pero porque tiene mucha visibilidad y porque políticamente tiene mucho interés. Eso no significa que todo el enorme sector público sea igual, en absoluto. Todo lo contrario, de hecho. Hay muchas cosas que funcionan de forma honesta, aunque ineficiente. Eso es lo que yo percibo. Pero claro, si solo visibilizamos, y es natural hacerlo también, claro, los casos extremos de corrupción, al final el ciudadano percibe, oye, todo está... si el rey no paga impuestos porque ha hecho una donación de 1 millón de euros a una amiga y no paga impuestos, ¿por qué los voy a pagar yo? A una amiga especial, ¿no? A una amiga especial o, bueno, pues no sé, pero yo ahí no me meto. Pero yo esa pregunta se la hice en broma a mi asesor fiscal. Y digo, pues si es que ni el jefe del Estado paga impuestos al Estado. ¿Sabes? Pero bueno, al final lo que no podemos hacer es entrar en la ley de la selva, ¿no? O sea, todas las sociedades tienen unas normas y hay que contribuir a ellas. Bueno, eso como paréntesis. Luego, la gran pregunta, ¿no? Lo que decíais, ¿cómo podemos vertebrar, articular las iniciativas interesantes que muchos ciudadanos pueden poner en marcha? Yo tengo la posición, la visión de que desde los partidos políticos es muy difícil. Y he hablado con mucha gente, creo que gente interesante, y en las empresas hay gente valiosa, gente súper interesante, al igual que en la administración, ¿sabes? Pero la gente no se quiere meter en política. Porque en general gente valiosa, tío, no, es que vamos a acabar a tiros, me van a acabar atacando, Yo conozco gente que ha declinado puestos de alta responsabilidad en un gobierno, por ejemplo, o una dirección general. Dicen, pero si es que voy a acabar manchado, a los 4 años me van a... O sea, voy a ser un juguete roto. Luego, estamos perdiendo mucho valor porque hay personas que no nos queremos juntar o meter en las ideas de la política. Porque la política es la reyerta, es el ataque, es también la generación de prosélitos, el proselitismo, es también el lacayismo. Puede ser también el lacayismo. Yo no lo conozco desde dentro, pero yo lo que percibo, y conozco gente en la política, es también eso. Entonces soy más libre desde fuera. Y para mí la libertad, mi libertad, que me ha costado mucho alcanzarla en varios aspectos de mi vida, no renuncio a eso. Entonces yo quiero poder expresarme, quiero poder hacer y no quiero tener que hacer lo que diga otro o no hacer lo que yo quiero hacer. Por eso voy solo. Y volviendo a la pregunta, es la gran pregunta. Hay mucha gente que puede hacer cosas valiosas e interesantes por el país que no lo quiere hacer desde los partidos políticos, no porque sean malos, no porque sino porque no te adscribes a eso, no quieres el ruido. Yo no quiero ruido. Hay mucha gente que queremos estar en cierta tranquilidad, en cierta calma, y porque también, permitidme otro paréntesis dentro del paréntesis, y es que la ciudadanía no está enconada. Yo salgo a la calle, la gente no está enfadada unos con otros, pero coges el periódico y coges a los políticos y parece que estamos todos a tiros. Parece que la ultraderecha te va a comer y los fascistas vienen y no sé qué, y luego los comunistas son unos rojos y están todos pirados. Pero luego yo salgo a la calle, hay de todo, como en todas partes, y la gente no está a tiros, la gente en general va a lo suyo y mirad lo que ha pasado en Levante. Hay mucha solidaridad de gente que piensa muy distinta. Luego enseguida viene gente a intentar politizarlo, pero la gente en general no es su primera querencia. ¿Cómo se vertebra esto? Volviendo a la idea. No lo sé muy bien, pero las organizaciones humanas pienso que llega un momento en el que tienden a ponerse a sí mismas por delante de aquellos a quienes defienden. Sí. A partir de determinado tamaño, una organización solamente representa su autodefensa. Posiblemente ha olvidado los fines iniciales con los que arrancó. Sí, eso creo que es natural, es así, las organizaciones humanas. Yo he estado en movimientos asociativos, en organizaciones empresariales, por ejemplo, no voy a decir nombres, he estado en organizaciones empresariales y en alguna reunión, en alguna junta directiva, decir, oye, espera, ¿estamos hablando todo el rato de la supervivencia de la organización? ¿Alguien está hablando de los organizados? ¿Alguien está hablando de nuestros asociados? ¿Estamos pensando en nuestros asociados? ¿O solo en perpetuar la organización? Porque hay eso también en algún momento, oye, ¿y si cerramos la organización? Y de repente, qué escándalo, ¿sabes? Pero es que llega un momento. Sí. Y creo que eso a veces pasa y es natural que pase, pero no es bueno que pase. Quizá una forma de articular eso, ya voy cerrando el pico, es organizaciones
de corta vida media, es decir, ad hoc. Pop-up organizations, para resolver un problema, resolver un problema, atacarlo, resolverlo y desaparecer. Vamos a abrir un pop-up en el Parlamento. Hay que abrir un pop-up en el Parlamento. Vamos a cambiar la web de Renfe. Vamos a conseguir que funcione eso. ¿Cómo? Nos organizamos. Tiene 6 meses de duración eso, lo vamos a visibilizar, vamos a llevarlo a los medios, vamos a proponer alternativas, vamos a conseguir que no se politice, o cualquiera de los retos que tiene este país, grande o pequeño. Y a los 6 meses o al cabo de un año esto se desintegra y luego tú si quieres participas en otra cosa, pero la organización tiene fecha de caducidad. Eso, no sé, puede ser eso lo monto echando hostias y lanzamos algo alrededor de eso porque me parece el ideón. Un planteamiento montar equipos fino, multidisciplinares que solamente dependan de la naturaleza del problema, ponerlos en marcha, ejecutar lo que sea, conseguir el objetivo, disolverse. Me lo compro a full. Bueno, pues vamos a tiempos nuevos, también ideas nuevas, vamos a ver cómo se puede hacer, ¿no? Pero hay mucha gente que quiere hacer cosas, que queremos hacer cosas. Me llevo esto, es que tenía, conforme hablabas, hay algo que está ha sobrevolado ya varios programas, que es el hecho de que en realidad eso que decimos de no te dediques, perdemos a perfiles muy interesantes que podrían estar en política o en alta dirección, pero que no van a entrar porque les van a cortar el pescuezo a la mitad. Y claro, entonces decimos siempre les como un ente genérico, extraño, que como los mercados, que no es nadie, pero es todo el mundo. Y entonces ahí abrimos un melón muy complejo, que es el de los medios de comunicación y el de, obviamente, todo el mare magnum de mierda lógica. No quiero decir que somos humanos, con lo cual siempre que hay algo en lucha, pues aparecen fuerzas contrapuestas que intentan tumbarlo. ¿Cómo puedes...? O sea, porque es muy difícil que realmente no te acaben dando de hostias. Que no sé si me pilla el punto, porque al final los medios van a jugar a la suya. Los medios o cada uno con su agenda. Es decir, vivimos en un mundo en el que todo el mundo tiene una agenda. Sí. A ver, es interesante, ¿no? Yo no sé si puede servir mi pequeña experiencia. Yo toco madera. Hoy por hoy todavía no me han atizado. Nadie me ha criticado nada. O sea, críticas sí, he recibido alguna, pero ataques no he recibido nada. Cuando comencé, me llegó alguna cosa incómoda, alguna especie de velada amenaza y tal cuando arrancaba. Pero ahora yo creo que ya se sabe lo que hago, se conoce y entonces no me han, todavía por lo menos, y espero que no suceda, pero intentado cancelar o intentado destruir. Y es algo que tengo en mente, que puede que suceda. ¿Por qué? Yo creo que es porque cuando tú te pones la camiseta del Real Madrid, a los del Barça y viceversa, no necesitan saber más. Esto es algo que me parece interesante. Creo que es parte de nuestra naturaleza humana, es que construimos nuestra identidad personal a partir de contraposiciones, grupos, de colectivos, es decir, buscando elementos de nuestra propia identidad en colectivos. Entonces, por eso el fútbol articula, y probablemente sea sano que eso suceda, porque a ciertas personas, estos deportes, el fútbol por ejemplo, o el sentimiento de pertenencia a un grupo, le permite terminar de construir una parte de su identidad. Y esto, como digo, sí, seguramente es algo humano. Y la política creo que pasa algo parecido. Pero la política, además, al igual que estos como digo, el fútbol, que es un ejemplo como tonto, como puedo poner otros, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces no se construye desde lo positivo. Es decir, yo no me adscribo a estas ideas de este partido, sino que la expresión más evidente de que yo pertenezco o compro este ideario es que yo me contrapongo y niego al que está enfrente. Es decir, el otro tiene unas ideas y es más una construcción mía a base de destruir al que está enfrente. Una vía negativa. Sí, es decir, oye, yo, ¿por qué soy? Me lo invento, ¿eh? ¿Por qué soy progresista? Pues porque, entonces, porque tengo que atacar a estos y a estos. ¿O por qué soy conservador? Entonces tengo que criticar a este y a este. ¿A quién tengo que odiar? Realmente no te dicen a quién tienes que votar. Los medios y los partidos no te dicen, en general, tan directamente a quién tienes que votar. Lo que te dicen muchas veces es quién es el malo de la película. Y esa dicotomía polariza y esa polarización al final lo que provoca es que caminamos en círculos como país y no podemos avanzar. Se pierde muchísima energía productiva en todas esas refriegas. No hablemos ya cuando se utiliza los contratos públicos para la ideología
y eso lo he visto yo, lo he compartido en las redes sociales y lo he podido visibilizar también, todos lo vemos, se utiliza desde la política, pues para los fondos públicos, para la propaganda, ¿vale? Y la tecnología se presta muy bien a eso. Sí. Vamos a poner aquí una Smart City. Vamos que a hacer el metaverso en Villa Te Empujo y no subes. Pues eso, y los vecinos van a aplaudir con las orejas. ¿Por qué? Porque no tienen ni idea de lo que es, pero bueno, si llega el metaverso, llega la tecnología, la digitalización y la inteligencia artificial, malo no va a sé. Eso mejor es lo que dice... el metaverso que una central nuclear. Dice el paisano, ¿sabes? Claro, ¿qué cojones? Pues... perdona. No, que suscribo, ¿no? Que es coincido. ¿Y qué culpa? O sea, no culpa, pero hace años yo empecé a escuchar que es algo que se ha prolongado en el tiempo y que está llegando como ahora una especie de fin o a una reconversación sobre la argumentación, que era que todo es político. Y claro, eso es un tema muy complejo, porque realmente hasta cierto punto sí, todo puede ser político, pero agarrarlo por la máxima y que todo sea político, lo pervierte todo. Entonces, claro, si todo lo político es malo... Previene enfocarlo como problema, con lo cual previene la solución. Con lo cual es otro campo de batalla más de esa tensión completamente improductiva que dice Jaime, que se lleva todo por delante. Toda la energía va a sostener esa tensión en infinitos campos de batalla en lugar de abordar soluciones específicas a problemas específicos ante los cuales, curiosamente, ambos bandos pueden estar de acuerdo que aquí hay un problema. Claro, literal. O sea, pero el punto es, ¿cómo podemos salir de esa situación inestable en la que todo es política pero a la vez no debe serlo? Claro, qué interesante, fíjate. A ver, para mí la cuestión, esto que estamos hablando es pura semántica. Claro, todo es político. Pues siempre, si salgo a la calle y ayuda a una persona a cruzar el paso de cebra, igual alguien puede decir, estás tomando una acción política, ¿no? Bueno, claro, si empezamos así, pero... A ver, yo soy ingeniero, de verdad, con todo el respeto, pero los politólogos, la gente del derecho y tal, yo lo respeto, pero están sobre representados en la administración pública. Está todo lleno... A ver, el ministro de Transformación Digital es politólogo, ¿no? Y estudió Derecho. O sea, bueno, vale, bien, no hago ninguna crítica, pero es como si ponen a un farmacéutico. O sea, realmente no tiene mucha lógica, ¿no? No, pero a mí me parece muy adecuado porque la transformación digital en realidad ha sido digitalización a saco y cero transformación. Entonces yo personalmente creo que un politólogo cumple perfectamente con esa labor. No quiero hacer una crítica y mucho menos una generalización, ¿de acuerdo? Pero un poco lo que estaba contando Alex, ¿no? Es, por volver al punto, que se me ha ido ahora mismo, todo es política. Bueno, sí, bien, yo no voy a comprar eso porque me parece semántico, pero lo que está claro es que no todo es partidista. Insisto, que funcione bien la web de Renfe, eso no es ni de izquierdas ni de derechas, eso nos cohesiona a todos. Hay algo que vertebra todo el país, y es que todo el país quiere que funcionen bien las interfaces digitales. Por ejemplo, es verdad que en un gobierno, por ejemplo, hay parcelas que se prestan, que la política económica no lo va a hacer igual a alguien que tenga una cosmovisión que el otro que tiene la cosmovisión contraria. No es lo mismo como lo hacen en Argentina que como lo hacen en España, es distinto. Pero la digitalización y la tecnología, siendo también susceptibles de caer en esa politización, es en un grado mucho menor. Porque al final, que funcionen bien las interfaces digitales que me conectan a mí como ciudadano con la administración o que me permiten a mí interlocutar de una forma más eficaz con mis derechos, obligaciones y con las instituciones, eso vertebra a todo el país, insisto, y no hay nadie de un color que diga que eso no es de mi ideología. Eso al final es lo que nos une a todos, tal y como yo lo veo, ¿no? Luego también la web de Renfe. Y también la desafección hacia la política, eso también es una cosa, algo que vertebra muchísimo. Yo lo veo en la gente que me escribe y que... y lo veo también... Yo creo que, volviendo a las trampas semánticas, no es una desafección con la política, sino una desafección con la pantomima que pasa por política, porque la política es el gobierno de la polis, es el gobierno de la ciudad. ¿Vale? Lo que creo que hay una desafección es con ese ejercicio estéril de hámster en la rueda que tú estabas hablando, de la conformación constante que impide dedicar esfuerzos reales a ponernos de acuerdo sobre qué cosas solucionar.
Yo escuchaba hace un podcast, bueno, lo comentaba el otro antes con Javi también, pero de José Antonio Marina, en lo que tú me digas, que luego lo iba a citar, y venía a decir que en un momento dado hablaba de que confundimos política con gobernantes y que tenemos un problema con la política porque no tenemos unos gobernantes. Entonces, claro, que al final no puedes rechazar la parte por el todo porque necesitas la política, pero llevarla hasta determinadas capas de la sociedad, de los problemas del día a día, lo único que hace es enfangar. Como decía Javi, no lo orienta hacia la solución. Yo lo que percibo también, y me da pena, es que 2/3 del país está tan ideologizado que muchas veces en ocasiones no ve más allá de su ideología. Yo en alguna ocasión he hecho una reflexión en las redes sociales y he dicho, oye, ¿dónde quedó eso del el arte y la ciencia de hacer más eficiente lo público? Yo pienso que la política tendría que tener más de eso. Por supuesto también de idealismo, por supuesto también de liderazgos, pero una parte decir, oye, vamos a ver cómo hacemos más eficiente lo que tenemos y cómo conseguimos que funcione mejor lo que tenemos. Y eso parece como que en el debate público no está, en los políticos no está, están otras cosas. Y esto, al final, cuando planteo este tipo de ideas o hablo de oye, ¿puede alguien que no tiene una inscripción? Yo no tengo una inscripción, yo no participo en política, no sé. No sé si debo decir esto, ¿de acuerdo? Lo voy a decir, pero yo nunca he votado. No es porque sea un antisistema, ¿vale? No es por eso. Es porque prefiero ser un observador y prefiero delegar en los demás eso en concreto, y yo hago otras cosas, ¿vale? Pero bueno, igual no debería haber dicho esto, da igual. No, bueno, aquí lo hemos comentado mucho, Javi lleva diciéndolo de 10 años sin votar, o sea, quiero decir, sí, yo voto y cada día no sé muy bien por qué, pero sigo votando. Sí, está bien, está bien. O sea, sí, te quiero decir. Yo lo que digo es que no tengo, o sea, que no estoy... que creo que hay mucha gente en el país que realmente no compramos los discursos porque no nos llaman. Y lo que quiero decir con esto, a donde quiero llegar, es que la gente muchas veces está tan ideologizada que cuando yo planteo esto, decir, oye, ¿y no podemos hacer un discurso de utilizar la tecnología para que funcionen más eficazmente las cosas? Porque nos vamos a dar cuenta de que con lo que ya tenemos en el país podemos tener mucho más retorno, o bien gastar menos si digitalizamos y aplicamos tecnología para optimizar los procesos, las personas, los recursos, las cosas. Y claro, me llega gente a las redes y me contestan casi atacándome y me dicen, no, es que tú eres un tecnócrata, como los del Opus Dei. Ya sabemos que eres de derechas. Joder, yo voy a la Wikipedia y digo, pues es verdad. El giro del Opus Dei, la verdad. Claro, yo te veo a ti a López Rueda, a ti te encargan un plan de estabilización, o sea... Hostia, pero es lo que tú estás diciendo. Tienen la cabeza tan hecha mierda que son absolutamente incapaces de procesar una propuesta como la tuya sin encajonarla dentro de sus dos cajas de buenos y malos que tienen. Es que muchas veces la gente necesita etiquetarte y eso es lo que me da pena del país. El otro día me llega un comentario, yo los leo, por supuesto nunca contesto, y me llega muy poco, o sea, casi todo lo que me llega es positivo, pero me llegó un comentario de un tipo que decía que claro, que yo ya se me ve el plumero, que yo soy de los de independentista catalán. Y yo, joder, pues cojonudo. Vivo en Santander. De Palafrugell, se te ve. Pues soy de aquí, ¿vale? He estado en Barcelona, me han dado un premio, pues claro, he ido a buscarlo y tal, no sé. Me escribe un tío en catalán, voy al ChatGPT y le contesto en catalán. Pues yo qué sé, ¿sabes? Pues catalán de toda la vida. Pues ya está, ¿vale? Lo que quiero decir, pero más allá de la broma, es... y esto pasa, y me lo han hecho incluso personas, casi que no amistades, pero personas que conozco en la política, que necesitan posicionarte en su espectro, en el espectro, el espectro ideológico, es decir, ¿dónde está este tío? Y les explota la cabeza, claro, porque cuando yo sacaba cosas del gobierno de Cantabria y gobernaba, como digo yo, el Frente Judaico Popular, que era una coalición de dos partidos que gobernaba antes, pues me decían, claro, tú eres del Frente Popular de Judea, que son nosotros, por eso les atacas. Pero luego, ¿qué pasa? Hubo elecciones, afortunadamente cambió el gobierno, afortunadamente para mí, porque seguía haciendo lo mismo, y a algunos les explotó la cabeza, decían, pues pensábamos que eras de nosotros. Digo, yo lo que quiero es que funcione bien el sistema. Claro, a mí me están colocando en la fachosfera y única y exclusivamente porque estoy diciendo, mira, que estoy loco porque cambie el poder para volver a ser progresista, ¿sabes?
O sea, ahí es donde se nota el cambio, la clave es esa. La clave es esa, efectivamente. Pero es como contraposición lo que tú estás diciendo. Si es que no gestionan la definición a priorística, pues es prácticamente por deducción. Si te metes con alguien es que eres de los otros. Hay que joderse. Sea como fuere, yo no quiero entrar a ese juego porque es el juego de ellos. Yo lo que quiero entrar es oye, mira, a ver, yo controlo de esta tontería de los datos y la tecnología, de todo lo demás, no tengo ni idea. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto para mejorar el país, para mejorar lo que hay? Y para pasármelo bien también con lo que hago, ¿de acuerdo? Porque si no, para sufrir no estamos aquí. Eso es lo que intento hacer. Llevo unos años haciéndolo y claro, hay gente también que va haciendo cosas, pero nos falta quizá vertebrarnos de alguna manera. Sí. Que es en cierta manera incompatible con el hecho de que vamos como lobos solitarios, por lo que tú dices, porque no queremos tener compromisos y porque en el fondo desconfiamos del asociacionismo, porque cada vez que nos hemos acercado a ese tipo de cosas, en realidad nos hemos acercado a algo que al final ha sido un lobby de intereses que no representa ni defiende lo que dice representar y defender. Hay otra razón también, Javi, por la cual a mí prefiero ir en solitario, y es porque es muy ineficiente tener que ponerte de acuerdo. Es muy ineficiente. La gente roba mucho tiempo. Volvemos a lo de la ingeniería. Pero yo se me ocurrió una idea en la ducha hace un tiempo. Me pongo, salgo de la ducha y sin terminar de secarme ya hago una prueba de concepto, lo valido, tal, no sé qué, cojo y luego lo lanzo. Eso fue lo del metaverso del gobierno de Navarra. Se me ocurrió así, una semana o sea, obcecado con un tema, cojo, voy, lo saco, ya está. No he perdido, o sea, ha sido hiper eficiente. Si constituyo una asociación y un patronato y no sé qué y tal, yo tengo un crowdfunding, tengo mis patronos. Y un observatorio, hay que montar un observatorio rápidamente. Claro. Yo nunca pregunto, hay gente que me patrocina, ¿vale? Ciudadanos y tal, me ponen dinero en Patreon para que yo pueda hacer cosas. Son 5 euros, 10 euros, son cosas así, ¿vale? No es mucho más. Pero yo no les pregunto, yo les cuento, cuando puedo, les cuento las cosas que he hecho y ellos lo ven también en las redes sociales, pero yo no les pregunto, oye, ¿qué hacemos? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si les pregunto qué hacemos, entonces, claro, yo ya veo que cuando saqué lo del gobierno de Cantabria, venía a mi Patreon gente de la oposición política para financiarme con 5, 10 o 50 euros. Los pobres o sea, no pueden más porque yo no quiero ser influido con más. Tengo que decirlo, voy a decir también como divertimento para que se entienda, ¿no? Me llamó un empresario y me dijo, oye, ¿qué necesitas? Quiero que sigas haciendo esto. Fue tentador, la verdad, lo estuve pensando, pero luego estuve varios días hablando con él y luego le dije, no quiero nada, tío, o sea, no quiero nada. Me dijo, ¿pero no quieres un ordenador? ¿No quieres cambiar del Mac? Digo, sí, pero me lo voy a comprar yo, ¿sabes? Porque no quiero conectarme contigo, tío. No quiero terminar como la prensa española. Pero es por una cuestión de no deber nada a nadie y ser completamente libre y decir, claro, oye, pues mira, que te guste lo que yo hago, pues me gusta que me lo digas porque me permite saber que, oye, pues tiene un cierto sentido, ¿no? Por lo menos para ti lo tiene, pues genial, ¿vale? Pero no quiero casarme contigo, no quiero deberte nada y no quiero que influyas en mí y no quiero tener ningún tipo de strings attached, que dicen los anglosajones. Sí, exactamente, sí, de vinculación, de vínculo, ¿vale? Bueno, formas de ser. En todo esto, esta definición de todo es político, todo no es político, lo hablábamos en los mensajes anteriores, decíamos, me decías, al final hay una polarización, que es algo que también ha salido y que está presente todo el rato, y en estas últimas semanas más. ¿No os da la sensación, y esto también es una pregunta abierta, de que es como si algunos políticos estuvieran destruyéndolo todo porque no lo pueden controlar, porque ya no lo entienden? Es decir, se les ha escapado de las manos la realidad, porque si la tecnología ha pillado con el pie cambiado a industrias de todo pelaje, ¿cómo no iba a pillar con el pie cambiado a toda esta panda? Jaime, es que yo personalmente creo que cada uno aborda para lo que está capacitada. Entonces, gente como Jaime hace cosas porque está capacitado para hacer una serie de cosas, y gente que no está capacitado para resolver los problemas, su única manera de mantenerse es sacudir el avispero. Entonces es muy trágico porque yo todavía no entiendo cuál es el proceso antidarwinista que se da en la política, porque yo tengo la sensación de que cualquier persona que vale para tomar por el culo no quiere saber nada de la partitocracia que hay aquí ahora mismo. Entonces hay una selección adversa ahí que a mí me parece fascinante. Entonces, claro, cuando tú no sabes qué hacer y cuando te viene un programa la cagas de manera espectacular, como lo han cagado todos con el tema de Valencia, que ha sido bochornoso, y se nos ha caído un montón de gente, bueno, a mí no, porque ya lo veía claro, pero voy a decir, a un montón de gente se le ha caído el velo de en manos de quién estamos, pues tú sabes que van hacia la pelea de zurullos de mierda que tienen los bonobos,
porque no tienen capacitación para resolver el problema. Seguramente sea uno de los principales elementos. Es decir, si la política tiene un elemento de repulsión para mucha gente que no le gusta la reyerta, la pelea, el fango y el descrédito y la polarización, gente que no nos vamos a juntar nunca en un partido político porque no nos gusta, luego hay un elemento de repulsión. La política tendría que tener de todo lo contrario, de atracción. Creo que hay otra cuestión también, es la cámara de eco. No sé, es como que hoy en día hay un exceso de información, una sobreinformación. Y entonces hay un montón de gente opinando, especialmente en las redes sociales, que han cambiado mucho el panorama de opinión y de influencia. Y entonces, ¿qué pasa? Que la gente sigue a la gente que piensa como ellos. Yo solo sigo programadores, por eso hablo en tercera persona del plural, pero la gente, los demás, es decir, cuando tú eres, no sé, pues eso, independentista, pues no sigues a los no independentistas. Entonces al final estás constantemente confirmando lo que decíamos al principio, tu propia identidad a través de los demás. Y estás, digamos, construyendo tu identidad de grupo. Eso no es nada que los sociólogos, los psicólogos no sepan ya de lo que estamos hablando. Pero, ¿cómo podemos luchar contra eso? Porque eso al final se está concomiendo la capacidad de transformar el país y está bloqueando mucho potencial que el país tiene. Hay mucha gente que quiere hacer cosas, hay gente espectacular en la calle, en las empresas, en las organizaciones, en la vida. Hay gente súper valiosa, pero esa gente luego no quiere dar el paso, no va a hacer una oposición a trabajar en el gobierno porque no le hace falta, o sea, en el gobierno, perdón, en la administración pública, porque no le hace falta, porque no le gusta, o porque si tienes otra cosa que hacer, ¿por qué te vas a poner 2 años a estudiar una oposición? De verdad, yo prefiero estudiar ciencia, prefiero estudiar la naturaleza, prefiero estudiar las leyes de la naturaleza o la tecnología, que es algo que me da un conocimiento práctico que puedo poner en valor, que estudiar un examen para aprobar una oposición, y tengo que estudiar la Constitución española. Con todo el respeto, o la ley de contrato del sector público, con todo el respeto, son cosas de los hombres. Sí. Allá donde esté la naturaleza, por no mencionar que ahora mismo la última versión de varios LLMs ya supera entre el 95 y el 97% de los humanos que lo hacen. O sea, quiero decir que es que para cantar temas ya tenemos la tecnología preparada para hacer este tipo de historias. Todo está cambiando, menos la administración pública, y va a tener que cambiar. Yo no sé si poco a poco o del tirón. Yo a veces lo que me da la sensación es que estamos en un sistema sociopolítico que está cambiando, que en los últimos años se está cambiando con mayor aceleración. Como decía antes, cuando coges un telediario de hace 30 años te das cuenta de cómo han cambiado las cosas y cada vez va más rápido. Las redes sociales, la comunicación, el populismo, las ineficiencias, la tecnología, la digitalización, todo eso está haciéndonos que estamos en un barco que se mueve bastante deprisa. ¿Y hacia dónde vamos? O sea, porque el sistema político, ningún sistema es eterno. Todos los sistemas han sido finitos. Entonces, la democracia actual, el sistema de partidos actual, va a terminarse. No lo digo de forma apocalíptica. Que me da un parrusque. Mira, esto se va a acabar en algún momento. Porque si se acabó el feudalismo y se acabó todos los sistemas, y se acabaron las discográficas a pesar de que se follaron a Napster. O sea, quiero decir, y a pesar de Ramoncín. Y a pesar de Ramoncín, efectivamente. Hablando de la calle. Entonces, el asunto es naturalmente, el sistema va a intentar, y el statu quo va a intentar prevenir todo esto. Pero yo estoy contigo, es una cuestión de saber cuándo. Es que además me gusta mucho una frase que has usado, porque yo lo uso mucho, que es una frase de Hemingway, ¿no? Que en una novela 2 personajes hablan y uno dice: oye, ¿tú cómo te fuiste a la quiebra? Dice: poco a poco y después de golpe. Y pasa así. ¿Vale? Pasa así, tú vas viendo señales de degradación y de pronto hay un desplome completo y absoluto y hay gente que se mira como los cervatillos bajo los focos de los coches diciendo: ¿pero qué ha pasado? Y las señales estaban ahí desde hace mucho tiempo. Exactamente, qué interesante es eso, los historiadores saben de eso, es el tipping point, ¿no? No me gusta hablar en inglés, pero hay un punto ahí en la balanza del equilibrio que cuando una pluma cae ya de repente se desestabiliza el sistema porque estaba ya al punto de eso, ¿no? Malcolm Gladwell tiene un libro que se llama así, The Tipping Point, que habla precisamente de todo esto. Ajá, pues y entonces yo creo que vamos a acabar llegando a ese punto, y quiero pensar que tenemos que llegar a un sistema
que sea va a ser diferente, no sé si radicalmente diferente, pero que sea un sistema, y esto es que creo que a todos nos preocupa, que permita preservar las libertades, los derechos que ya tenemos y que se podrían probablemente mejorar su ejercicio en ciertos aspectos, pero que vivimos en un sistema bastante tolerante. Lo que no tiene mucho sentido es una involución en ese aspecto. Pero que al final dices, si por ejemplo tenemos una libertad de opinar y de prensa y una libertad de comunicar en las redes sociales, etcétera, pero a veces parece que se lleva eso a los extremismos, es decir, no se ejerce, o sea, hay extremos, entonces que no lo ejercen con responsabilidad, entonces dices, igual lo acabamos perdiendo. Yo creo que también es un poco no sé si el miedo y también la agenda, pero al final lo que se ve es que como la gente tiene miedo en los tiempos de cambio porque no sabes para dónde vas a ir, si para adelante o para atrás. Claro, si a mí me dijeran la democracia va a caer, pero va a ser un sistema muchísimo mejor, con todas las comodidades actuales y además estas mejoras. Todas las transiciones son soltar un trapecio para coger otro. Claro, y puede ser que en el medio... depende del timing. Te llega uno antes, lo sueltas antes de tiempo, lo sueltas después. Te pueden quitar la red por debajo, es decir, porque hay demasiados intereses. Que yo hoy por hoy hay intereses que no entiendo, porque literalmente no veo... Es decir, acabas pensando en el malo de las películas. Dices, ¿qué puede ser tan profundamente subnormal para querer arrasar una tierra con una riada, por ejemplo? ¿Cómo esto puede producirse desde la mente de los conspiranoicos y toda esta mierda? Claro, dices, acabas en el malo de las películas, pero sí que es verdad que por debajo hay gente siempre intentando hacer ese tipping point de un lado para otro. Y porque al final... Claro, la respuesta, la pregunta es muy jodida, que es algo así como ¿cómo organizamos el gobierno de los bienes comunes sin caer en la tragedia de los comunes? O sea, que es un movidón, que ahí hay varios premios Nobel al tema. Claro, es que, claro, el sistema es muy complejo y el sistema tiene partes que son necesarias y que funcionan bien y que no hay que destruir. Por eso, cuando a veces escuchas posiciones como muy maximalistas en torno casi prácticamente revolucionarias, yo no lo puedo tomar en serio. Hay gente que echa manos de guillotinas y fuegos rápidamente. Pero eso pasaba también, mira, por ejemplo, eso pasaba mucho en las revoluciones históricas que han ocurrido en un montón de sitios en España. No me acuerdo qué historiador contaba que la gente se levantaba, le pegaba fuego a la iglesia, le pegaba fuego al ayuntamiento y luego se juntaban en la plaza y se iban al bar porque ya no sabían qué hacer. O sea, quiero decir, una vez que ya le habían pegado fuego a la movida y todo este tipo de cosas, decían, bueno, pues ahora ya pues nos vamos a tomarnos una copa, ¿no? Claro, porque ya no sabemos qué hacer a partir de que hemos quemado estas historias. Pero eso no tiene... quiero decir, a ver si resulta que... Yo a veces escucho puntos de vista de personas muy ideologizadas que no las voy buscando, pero me llegan y dices, creo que si pasa lo que esta gente está anhelando, vamos a llegar a un sistema que efectivamente va a ser distinto, pero va a ser peor. Porque es que no nos olvidemos del riesgo que tiene. Tú lo has dicho, sueltas el trapecio, pero puede salir mal. Miremos la historia, y mismamente la historia de España. O sea... es hipercompleja, el sistema es muy complicado y tenemos unas cotas de bienestar y de libertad bastante buenas mirando la serie histórica hacia detrás. Que hay ineficiencias, hay cosas que cambiar y cosas que no nos gustan y no nos sentimos muchas veces capacitados o representados, etcétera. Pues claro, también, sí. Pero... Hay una fábula de Samaniego que se llama Las ranas pidiendo rey, que aplica bastante al cuento. O sea, muchas veces queremos... las ranas están en un estanque y dicen que necesitan un rey y le piden a Zeus un rey y Zeus les manda un tocón de barro que cae en medio, con estrépito ahí en medio de la charca. Y entonces las ranas están ahí asustadas y tal, se van acercando poco a poco, pero ven que aquello no se mueve, ¿no? Un rollo Rajoy, y entonces le empiezan a tirar barro, se cagan en todo y tal, y empiezan a decir, Zeus, pero qué puta mierda de rey nos has enviado. Entonces Zeus, que tenía bastante mala hostia, aparte de follarse a todo lo que se movía, les manda una garza que se las come a la mitad de ellas, ¿no? Pues eso. O sea... A veces sí, comprendida la fábula. Claro, la moraleja está clara, efectivamente. Hablabas antes, Jaime, de que muchas veces, y bueno, y yo, por ejemplo, también no me reconozco en ti porque creo que vas un paso por delante en el sentido de intentar no enterarse de nada de la actualidad, de pasar bastante del tema, todo lo que se puede.
Y en los mensajes, cuando hablábamos previamente a la grabación, decías que te preocupaba o que te gustaba mirar hacia intentar ver el péndulo de la historia, de qué lado va a caer. Y sí que es verdad que ahora mismo, si todos tenemos más o menos claro que estamos en un momento de péndulo, en el que el péndulo se está moviendo, no sabemos, bueno, sí sabemos, entendemos más o menos hacia qué lado, pero no sé cómo ves tú el péndulo de la historia ahora mismo. Sí, a ver, esta idea, no sé si quizá lo expresaría de una forma un poco diferente, y es que muchas veces, por lo que recuerdo de las clases de historia del instituto, pero daba la sensación de que cuando la sociedad se movía hacia un punto, luego había una reacción. Bueno, de hecho se llaman reaccionarios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nos movemos a unas posiciones, muchas veces eso acaba creando la tensión contraria, es también una ley de Newton. Entonces, y después de un periodo, digamos, bueno, pues no sé, después de la República, no quiero meterme aquí en ningún jardín, pero después de la República vino una dictadura, ¿no? Entonces, y después otra etapa de democracia. Entonces, igual viene una dictadura después. No creo que vaya a venir una dictadura, pero sí puede venir igual un gobierno más autárquico o otro sistema político donde la participación ciudadana sea diferente, donde ciertas cuestiones que generan ruido sean limitadas o sean, no sé, no quiero decir una dictadura como la última que hubo. No creo que la involución sea de ese calibre, pero sí que podría ser que si existe un movimiento pendular, acabe habiendo, después del sistema de partidos actual, otro sistema que sea también, bueno, pues ineficiente, pero desde el punto, o sea, no ineficiente, pero que nos dé miedo también. ¿Hacia dónde va? Porque nos hemos quedado, hemos vuelto atrás, hemos dado pasos atrás. Al final, yo siempre, esto es el típico melonar, pero que para eso está este programa, literalmente. Pero no, yo también he pensado muchas veces en la misma línea, pero no. Esto también es jodido de expresar. Estoy en la misma situación que tú, pero tú ves un momento dado en el que un determinado movimiento intenta conseguir el máximo posible de lo que necesita ese movimiento. No entro en la verdad o no verdad del movimiento, sino simplemente en lo que ellos quieren conseguir. Ellos tensionan la cuerda todo lo que pueden para conseguir eso. Una vez conseguido, digamos, el mayor logro posible, siguen tensionando la cuerda, por lo que decíamos hasta cierto punto antes de que las organizaciones no se disuelven. Porque podría llegar un momento en el que dijeran, oye, pues hemos llegado hasta aquí. Por ahora vamos a dejarlo estar a ver cómo reacciona el sistema, porque el sistema siempre tiene capas que no reaccionan a priori. Entonces lo que estamos viendo es esa tensión que está ahora provocando otra tensión que estaba oculta, por decirlo de alguna manera. De hecho, yo la única vez que he visto que una organización se autodisuelto fue el Tribunal de Orden Público cuando se muere Franco, porque era necesario para el nuevo proceso constituyente. Pero ahí estaba tan claro que el zeitgeist estaba a favor del cambio que ni ellos pudieron resistirse, por decir de alguna manera, a ese tipo de cosas. Pero de natural, efectivamente, el diseño de un sistema, sobre todo de un sistema grande, es la autoprotección y la negación de la realidad y un intento de preservación del asunto. Y Franco también tenía sus nostálgicos todavía, pero estaba claro que la sociedad española lo que quería era pasar página y al final eso se termina imponiendo. Y es posible que hasta que no lleguemos a esa fase en la que la sociedad diga, mira, ya va, hasta aquí hemos llegado, y decida pasar página colectivamente, pues sigamos arrastrando los pies con cosas que está claro que tiene un montón de gente insatisfecha. Hombre, yo diría también que no estamos solos, estamos en Occidente y en Europa, y que muchas de las cosas que estamos hablando no son patrimonio exclusivo, problemas exclusivos de nuestro país, sino Correcto. Que están pasando en otros sitios. Con diferentes matices, pero uno capta, uno ve, ¿no? O sea, la política en Italia, por ejemplo, nos lleva unas cuantas décadas de ventaja en lo que es el escándalo y el efectismo, por ejemplo, ¿no? Italia siempre ha sido un país muy complejo en lo social, y Francia es completamente diferente en otros aspectos. Bueno, no lo sé, pero al final es como que estamos engarzados en esas democracias occidentales como en un bloque, y yo creo que muchas de las cosas que estamos hablando no son problema exclusivo nuestro, sino que y probablemente las soluciones y las evoluciones llegarán de otros sitios y copiaremos, clonaremos muchas cosas. Me da la sensación, ¿no? Buenas o malas. Seguramente, no sé.
¿Qué es la digitalización lenta? Cambiando muchísimo de tercio. Bueno, esto es una reflexión que se me ocurrió en un momento porque estaba bastante frustrado con todo esto que hablábamos al principio de la utilización efectista de la tecnología. Viene el político, saca un metaverso, saca un marketplace de comercio local, cuando he contado más de 100 y ninguno ha funcionado. Tengo la lista con todos los detalles. He hecho muchas cosas con esos datos. Y luego viene la inteligencia artificial y vienen las smart cities y viene... Al final dices, mira, yo llevo la tecnología mucho tiempo, pero al final yo creo que no estamos hablando el mismo idioma. En el mundo de la tecnología, los tecnólogos no hablamos de smart cities, no, o sea, realmente no son palabras más del marketing de la industria y no tanto de la industria. Luego, por otro lado, es como que la administración pública, como es consciente de que tiene unas interfaces muy desfasadas para con la ciudadanía, pero también internamente, interfaces digitales me refiero, pues como que para intentar, no sé si desviar la atención o demostrar, pues hace una sobreadaptación y de repente, oye, pues no, vamos a meter inteligencia artificial aquí. Y nadie lo ha pedido y no hace falta, y no es necesario. Pero es como que si ahora estamos mirando la Smart City o el metaverso, no miramos que la sede electrónica es inusable o que 2/3 de los trámites digitales, de los pagos de las multas no se pueden hacer porque la gente abandona, porque la gente no entiende, porque nos frustramos, ¿no? Y otras muchas métricas que hay. Entonces, ¿cuál es la idea esta de la digitalización lenta, ¿no? Que se me ocurrió en algún momento y di una charla sobre ese tema, es decirle a la administración pública, no corras, no tengas prisa, no te subas a todos los trenes, porque algunos van a descarrilar. Si te subes al metaverso, igual resulta que el metaverso le pasa como al Betamax, que era un canto de sirena y realmente no cuajó, no tuvo ningún impacto relevante. Y luego también no utilicemos la tecnología en la administración pública de una forma efectista. O sea, la tecnología no puede ser el fin, tiene que ser el medio. Es más, la tecnología tiene que ser transparente. Utiliza la mínima tecnología posible para resolver el problema, pero no pierdas el punto de vista del problema. No pierdas el punto de vista de que yo soy un ciudadano que estoy intentando hacer un trámite digital y que tú te pongas en el metaverso, a mí no me resuelve mi problema, no me facilita las cosas. Lo que sí genera es noticias en los medios de comunicación y que a ti te inviten a Madrid o a la prensa o a la televisión como político a hablar de lo bonito que es eso. Y eso es lo que quiero luchar contra eso. Yo tengo una teoría de que entre el 8 y el 10% del PIB español es pantomima. O sea, quiero decir, es pretender como que se hace algo que se piensa que es lo que se piensa que se debería estar haciendo en lugar de... Tú acuñaste los amañoles. Sí, bueno, un amañol efectivamente no, son 10 millones de euros empleado en alguna gilipollez, pero claro, esto es fortísima inspiración del trabajo de aquí el amigo Jaime. O sea, quiero decir, a mí Jaime me ha proporcionado más inspiración que la musa Calíope. O sea, quiero decir, es una cosa fuera de este mundo. Pero sí, es que es un estado tremendo de pantomima perpetua, lo que llamo la pantomima machine, o sea, la maquinaria de humo, niebla y bombas ninja constante para dar la sensación de que se está haciendo algo que en realidad es demostrar una incapacidad para afrontar los problemas reales que tenemos en este país. Porque cuando vienen las más maldadas se exhibe claramente que la carpa montada no aguantaba el temporal. Pero es que es completamente así, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Cuántos estudios contrata la administración pública que no van a ningún sitio? Que acaban en un cajón. O sea, yo te puedo decir unos cuantos, ¿vale? Que he visto yo. Pero eso se replica en todos los ayuntamientos, gobiernos, ministerios, empresas públicas. ¿Cuántas iniciativas digitales son como esas rotondas que se hacían, esos aeropuertos que se hacían efectivamente? Pero en el Plane por lo menos te cambiaban una acera, pero también te hacían un aeropuerto. Te hacían un homenaje a las víctimas de la gangrena aftosa y el cuñado de alguien colocaba los hierros que tenía que le sobraban en el almacén y en medio de una rotonda y son 200.000. Es que hemos vivido el Plane, es que cuidado, exactamente. Estaba yo pensando ahora en el Plane, digo, no me es que hemos visto cosas que tú no creerías, efectivamente. No. Sí, recuerdo aquello. Al final, lo que sucedía también con el Plane es que era obra civil. Básicamente era obra civil y es visible. Tú tienes el aeropuerto sin aviones y es un escándalo. Pero cuando tienes
se ha gastado la Diputación de Vizcaya, si no recuerdo mal, no sé si son 800.000 euros, en una iniciativa de 2 y pico millones o casi 3, de un marketplace, que 3 años después dicen, jo, esto parece ser que no va a ningún sitio, ¿vale? Y cuando uno coge cualquier marketplace de los que hay en el país, dices, es que ninguno ha llegado a ningún sitio. No ha llegado ninguno. Eso sí, claro, tienes que coger el dato. Tienes que coger el dato efectivo, el dato real, porque si coges las declaraciones del político, es una iniciativa exitosa. Pero claro, eso es mentira, es falso. Y eso está pasando mucho con la digitalización, porque como no deja cadáver, la obra pública te deja el aeropuerto sin aviones. Luego llegan los periodistas, hacen fotos y eso queda muy mal. Pero sin embargo, el Kelly Finder, el portal de Kelly Finder de la ministra de Vivienda, esto fue gracioso. Era eso, el otro día he estado intentando, lo he buscado, la madre que me parió. Para un episodio, no me acuerdo en qué episodio, se hacía creo que hemos grabado varios episodios que te han salido, Conde Ruiz hablaba de esto, de las Kelly Finder, sí, gracias, por favor. Una hora estuve a ver si lo encontraba. ¿Cómo es? Madre, las Kelly Finder. Esto es por tener canas, ya nos sabemos todas, ya. Pues vale. Eso fue para los oyentes, ¿no? Que no lo recuerden o no lo hayan vivido, pero esto que fue hace como 20 años o 15 años que la ministra, efectivamente, Trujillo, la ministra de Vivienda, dijo, oye, mira, los jóvenes tienen problemas en acceso a la vivienda, vamos a hacer una campaña para arreglarlo, y la campaña era un portal en internet y repartir pares de zapatillas para que fueran pateándose las calles buscando pisos, y entonces se fundieron no sé cuántos millones de euros en eso. Sí. Y alguien colocó el stock de zapatillas invendibles. Algún cuñado colocó el stock que tenía de exactamente. Lo tengo. Yo con esto he acuñado un verbo que me encantaría que la RAE, a ver si Pérez Reverte lo mete en el diccionario, que es la kellyfinderización de la política, porque de las iniciativas de transformación digital. Es la kellyfinderización, me refiero a vamos a hacer un cojo portal de la pera limonera para hacer algo Han cerrado hace nada uno de comercio minorista en el País Vasco, creo que se dejaron también la hueva. Igual es que estamos, EUP se llama Sí, exactamente. No sé si lo han cerrado todavía, pero bueno, estas cosas también, lo que decía también, volviendo a la idea de antes que voy divagando, es que el cadáver digital no huele mal y el aeropuerto sin aviones, ostras, y la rotonda... Pues, no ves el marketplace ahí tirado, abandonado en una desconectan esquina, el cadáver. Esto, yo qué sé, ¿cómo no era? Seña, no es marinador, no es ahí los alacranes caminando por entre las casas y el pocero, si es que bastante poco, el pocero. Si es que bastante poco. Pero estas cosas, y luego ves iniciativas de esos marketplaces que yo tengo en la lista, de vez en cuando te paseas por la lista y dices, este no existe, este tampoco. Y es curioso porque cuando lo alumbran, cuando dan a luz, de repente todos los medios, todo, nota de prensa, rueda de prensa, salimos en la tele, nota de prensa del gobierno, del ayuntamiento, etcétera. Ahora bien, cuando apagan el servidor, porque 2 años después, a veces 1 año después, nadie lo utiliza, nadie lo echa de menos, y por supuesto eso discretamente, esto pasó con Logroño Compra, y lo pagaron. Me di cuenta, lo puse en Twitter y tuvo que salir cogieron los de la oposición política en Logroño y lo llevaron al pleno. Y dijeron, oye, que habéis apagado esto y no nos lo habéis dicho. Y nos hemos enterado por un tonto en las redes sociales que vive en Santander, además. Que no iba a comprar en Logroño Compra porque no vive aquí. Oye, ¿tu madre cómo lleva el asunto de que le piten los oídos permanentemente? A ver, la mujer no tiene la culpa tampoco. Me río por no llorar. A ver, yo tenía la broma en las redes sociales, me lo he pasado muy bien también, y yo he pasado momentos de angustia en estos últimos años, pero tenía 2 bromas, ¿no? Una de ellas es que va a aparecer en mi cadáver aquí en la bahía flotando, en la bahía de Santander, y el otro era voy a acabar en el maletero de un Dacia, que eso lo dije muchas veces y ya algunos me lo recuerdan. De un sandero, además, en el fondo de la playa de la Magdalena. Muy español. Eso, yo cuando lo digo, luego no es dramático, no lo digo pero apareció Aldo Moro, el primer ministro italiano. Se lo cargaron las Brigadas Rojas, efectivamente, ¿no? Entonces apareció en un maletero y yo digo, pues puede aparecer un maletero y a ver, encima de un Dacia, ¿sabes? De un sandero, para ser más exacto. Joder. En fin. Ya no tenemos coches. Hace años podría haber sido un SEAT y podría tener algo de mística, pero ahora ya no. Gracias, eso ya de donde venga. Pues nada. Por romper rompo varias lanzas siempre a favor de la administración pública, porque yo la tengo cerca y yo lo que veo en general, me pasa un poco lo mismo que a ti. Yo luego te quitas de este y entras y ves que hay gente con ganas de hacer sus cosas. No toda la administración. Claro. Hace poco estuve en una charla de diseño de servicios públicos digitales que organizó la Asociación de Diseñadores de la Meseta, Dime, que Microbio forma parte y tal. Y la daba Beatriz Belmonte, que es un perfil muy interesante, que espero que algún día venga al programa.
Y me fascinó mucho lo complejo que es un diseño eficiente, no ya tecnológicamente, sino un diseño de proceso completo de un servicio público, porque intervienen muchas capas, diferentes capas de edad, diferentes valoraciones. O sea, hay un entramado realmente que muchas veces tiene que ver con la propia complejidad de la administración pública, pero ¿no crees que también hasta cierto punto falta pedagogía sobre lo complejo que en muchas ocasiones son los servicios públicos que se ofrecen? Y que los damos por supuestos. Mi punto de vista, y he podido hablar mucho con la gente de la administración pública, he estado la semana pasada en un congreso, voy la semana que viene a otro congreso, suele ser la gente de la propia administración pública la que me invita, y tengo la ocasión de hablar con ellos y de permearme, empaparme de esos puntos de vista. Yo lo que percibo es un marco normativo muy rígido, hipercomplejidad, estructuras muy complejas, procedimientos muy rigurosos, temor, miedo. Eso me ha pasado, tengo muchas anécdotas de esto, pero yo que sé, un día hablé del portal de transparencia, de contratación pública de una comunidad autónoma importante, relevante, y encontré un fallo de seguridad y lo conté y tal y cual, ¿no? Y además estoy explicando y dijo, ¿cómo es posible que estemos así? Esto tienes que haberlo hecho así, 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 tal, ¿no? Y lo puse en las redes sociales, lo corrigieron, lo cambiaron y me escribieron en privado del organismo y me llamó un alto cargo de un gobierno. Y me escribió y me dijo, oye Jaime, mira, de este tema me gustaría hablar contigo por teléfono. Y claro, yo dije, ostras, ya verás. Porque, bueno, claro, yo cuando escribo en las redes sociales, pues no me meto con nadie, o sea, no me meto con nadie, con ningún cargo, ninguna persona. Pero hay gente que se puede sentir dolida porque es su trabajo, su responsabilidad. Bueno, pues le dije, sí, por supuesto, mira, este es mi teléfono, llámame cuando quieras. Y esperaba encontrarme un chaparrón y fue todo lo contrario. Me dijo, oye, lo que dices, tienes todas las razones, que tiene todo el sentido, pero no podemos hacer más, estamos bloqueados. Luego también una cosa que te dicen siempre es, no tenemos suficiente gente. Pero ya sabéis que este problema no se resuelve con más gente. 9 mujeres no dan, ¿cómo es? No dan a luz un hijo en un mes. Y de hecho, incluso una ley, un adagio de estos de que cuantas más personas introduces en un proyecto retrasado, más se retrasa, ¿no? A veces las cosas son contraintuitivas. Bueno, en fin, no sé cómo se resuelve. Yo creo que tiene que simplificarse las estructuras, y también pienso que es imposible ser eficiente si haces muchas cosas. Quizá haya que hacer menos cosas para poder hacerlas bien, para poder hacerlas mejor. El sector público es que yo alucino, es que no lo acabas, es que es un país dentro del país. Y tiene vida propia. Es algo también que he pensado en alguna ocasión. Y he podido hablar también con políticos y tal. Pero tú imagínate que llegas te ponen un puesto de responsabilidad, llegas con ilusión y con ganas. ¿Cómo vas a mover toda esa inercia, toda esa masa pesada? Que además te ve con desconfianza, porque llegas tú y ellos ya han visto ya 30 que han llegado antes que tú, y llegan y van. Entonces, ¿cómo vas a liderar, a ilusionar, a provocar cambios, cuando esos cambios dependen de personas que tienen una cultura muy diferente a la tuya y que además viven dentro de una organización que es como es? Cuando además muchas de esas personas han entrado con ese procedimiento que hablábamos antes, que es la oposición al final es un gran sesgo. Eso al final es un proceso selectivo que descarta, como hacen todos los procesos de selección, descarta. Pero las oposiciones, tal y como yo lo veo, descarta pura y llanamente a toda la gente que nunca vamos a querer opositar, por mucho interés que podamos tener en mejorar las cosas públicas. Pero es un mecanismo de selección, lo decía antes Javi, que primero está quedando obsoleto, y segundo, lo único que demuestra es que alguien ha tenido la fuerza de voluntad y la capacidad de empollarse, hacer un esfuerzo intelectual muy grande para adquirir una plaza o conseguir un puesto fijo. Y hay mucha gente válida que no quiere, me voy a incluir, que no queremos tener un puesto fijo. A mí me gusta la incertidumbre en mi vida, porque la incertidumbre es opcionalidad, es opciones, es posibilidades. Yo no quiero estar toda la vida ejerciendo un mismo trabajo en un mismo sitio, en una misma organización, hasta el día que me jubile. Yo quiero no saber. Y creo que hay mucha gente que puede aportar cosas, que vive, que quizás como vosotros también, que no quiere saber dónde vas a estar dentro de 5 años. Eso acaba en una colaboración público-privada que vete tú a saber cómo termina. Sí, que a mí eso siempre me ha sonado como aquello del chiste de los hormigueros. Pero es que, además yo personalmente creo que, insisto, pretender saber dónde vas a estar de aquí a 5 años es no saber
la tasa que estabas hablando de transformación acelerada sobre la que estamos haciendo. Las cosas cambian, pero no sé, creo que también va contra la idea de la propia libertad. No sé, yo conozco a algún amigo mío que trabaja en un banco, por ejemplo, en puestos, en organizaciones muy conservadoras y muy estándar. Sí, pero es que yo trabajo con este tipo de gente y les doy clases de resolución de problemas complejos y transformación estratégica y cosas por el estilo. Y yo siempre digo que me pagan las clases, pero no la terapia. A ver, esta gente se mete muchas veces en un trabajo que no le gusta nada a cambio de una pretendida seguridad, haciendo caso a sus padres, haciendo caso a sus madres, y ya cuando están teniendo ya 50 años, que tendrían que estar pensando en si mejorar el handicap de golf, resulta que de pronto les ponen todas sus cosas en una caja y se le ponen en la calle, o les dice que van a transformar o sea, quiero decir, yo creo que hay una ilusión colectiva con esto de la seguridad. Y ahora mismo la administración está ofreciendo este tipo de cosas, está trayendo a un montón de gente y personalmente creo que es que igual que no son sostenibles los patrones históricos que han ido funcionando, yo tampoco creo que sea sostenible este tema del trabajo perpetuo y hay una serie de conceptos ahí que son profundamente obsoletos y profundamente fuera de tiempo. Coincido completamente con eso. Es ahora mismo o sea, no tiene. Es anticonvencional. Va contra el tiempo. Sí, así lo veo yo. No sé, yo pienso creo que tuve fortuna en mi vida porque adquirí conocimiento y me puse a ejercer una profesión. Y ahora, ¿dónde lo ejerceré? Ni siquiera sé si voy a estar en este país o me voy a ir a otro, pero me gusta tener esa libertad. Me gusta que si en algún momento quiero, y creo que mucha gente se siente identificada en estas palabras, ¿no? Quiero cambiar de organización, de empresa o ejercer la profesión desde otro ángulo. Yo tengo el conocimiento de la profesión, lo puedo aplicar de muchos diferentes sitios y maneras y con muchos fines diversos, ¿no? Pero si tienes ese matrimonio con un empleador en la administración pública, por ejemplo, bueno, no sé, claro, hay gente que lo necesite, pero es un trueque, lo que decía Javi, ¿no? Es como un trueque, oye, seguridad a cambio de libertad, porque luego realmente igual vitalmente, décadas después de haber accedido a tu plaza, estás en otro punto personal y ya no quieres esa rutina, esa seguridad y quieres hacer cambios y ya no puedes fácilmente, sin hacer renuncias. Yo creo que sí, es muy goloso el incentivo de la seguridad que comentaba Javi y creo que no todo el mundo es decir, hay gente que le da igual la realidad y hay gente que tampoco tiene mucho planteamiento de dónde va a estar dentro de 10 años porque le da igual, pues con un poquito de suerte en el cine viendo una peli el sábado y comiendo una pizza, ¿sabes? No, hay muchas veces planteamientos que nos podemos hacer nosotros desde una perspectiva, oye, pues de mayor interés por nosotros mismos y hay gente que a lo mejor no tiene ese interés. Igual que hay gente que llega a una determinada edad y está quemadísima y acaba delante de un puesto de trabajo muriéndose de asco y hay gente que se pide una excedencia, se pira porque también tienen esa posibilidad. Entonces, claro, es un problema complejo también el de la contratación pública. Pero yo quería, hay un tema de los que siempre tratas que me parece muy interesante y que me gustaría que comentaras aquí, que tiene que ver con el registro mercantil. Es como una de esas grandes cosas que están ahí, que no constantemente, pero no cambian. ¿Por qué no se liberan los datos? Y sobre todo para gente así como yo que vive en La Parra, ¿para qué serviría su liberación? Vale. Mira, qué interesante este tema y también he podido escribir y hablar mucho sobre ello y hacer también bastante ruido con ello de una forma divertida, creo. Y me consta que ha llegado el ruido, en fin, el registro mercantil al final es una entidad que tiene encomendado por el Ministerio de Justicia el darle transparencia a los datos mercantiles, al tráfico mercantil, es decir, las empresas que se constituyen, quiénes son los empresarios, el domicilio social, el capital social, el objeto social. Entre otras cosas, las cuentas anuales, las empresas, las cuentas de las empresas, los resultados son públicos y se depositan en el registro mercantil. Y la función del registro mercantil es darle publicidad a esos datos, porque son datos públicos. Bien, eso lleva así décadas y yo creo que el actual modelo del registro mercantil lleva así por lo menos desde los años 70. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que tenemos ahora cosas que no teníamos en los años 70. Tenemos la informática, tenemos las bases de datos concretamente y tenemos la capacidad de publicitar las cosas de una forma mucho más eficaz que antes, porque antes para darle publicidad a las cuentas anuales o al tráfico mercantil lo que se hacía, que es lo mismo que se hace ahora, es publican un diario oficial,
un boletín oficial, que es el boletín oficial del registro mercantil, el BORME. Y las cuentas anuales, si yo quiero saber las cuentas de la empresa tuya, Alex, o de cualquiera, pues voy, lo pido y me lo dan. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que primero eso no es una transparencia eficaz y además porque es el modelo antiguo. Yo tengo que ir comprando, pagando una tasa de cada una de las empresas, pero yo tengo toda la contratación pública de España, la tenemos todos, podemos descargarla, ¿de acuerdo? Mejor o peor, está disponible en la plataforma de contratación del sector público. Yo he hecho un cruce de esa información con las listas electorales y salieron muchas cosas. Llegó al Parlamento de Cantabria, llegó a los medios nacionales, salió en la televisión, o sea, tuvo mucho impacto porque fue un cruce de datos. Y yo me digo, ¿qué impacto tendría si en lugar de cruzar los contratos menores, que son los pequeños, que son los que se adjudican a las personas físicas que van en las listas electorales, si cruzamos los contratos con el registro mercantil? Para poder dar una dimensión adicional de información a la contratación pública, entre otras cosas. Ese cruce de datos solo puede hacerse con medios informáticos masivos. Porque si yo tengo un indicio de una irregularidad, puedo ir y comprar tus cuentas, o las cuentas de quien fuere, y estudiar eso. Pero lo que nos habilita ahora la tecnología es que yo no sé dónde está la irregularidad, pero sé cuáles son los patrones, cuál es la heurística, cuáles son los algoritmos que tengo que programar para identificar casos. Y aquí, por ejemplo, está el caso de José Luis Moreno, que está imputado, no sé si ha sido ya juzgado, por un caso de que montaba un montón de sociedades. Esos patrones algorítmicamente son triviales de identificar si nos dan los datos, pero los datos no nos los dan. Si fueran datos personales, si fueran datos privados, yo lo comprendería. No vas a exigir la publicación de información personal. Pero estamos hablando de datos públicos que tiene encomendada la gestión una entidad cuya función esencial es la publicidad de los propios datos. Entonces, esto es una hipocresía. Lo que está pasando es una hipocresía. ¿Cómo tiene que ser el registro mercantil? Bien, los datos que los empresarios depositan en el registro mercantil tendrían que publicitarse instantáneamente. ¿Esto es pedir la luna? No, esto ya está pasando en otros países. En el Reino Unido ya está pasando. En la República Checa ya está pasando. Para mí es más accesible. La información es más fácil descargarla y utilizarla de una peluquería en Londres o en Praga que la que está aquí enfrente del barrio. En mi barrio o la del primo del alcalde, que igual se ha llevado un contrato de yo que sé qué asuntos, ¿no? Entonces necesitamos datos. Los tecnólogos, los ingenieros de datos, los especialistas en datos, necesitamos datos. Y esos datos están ahí, son públicos y se tienen que publicitar. Y el registro mercantil tiene esa encomienda y no lo hacen. Termino con una idea. ¿Por qué no se publicitan? Pues porque hay un modelo de negocio para explotarlos comercialmente. Estamos hablando de que los registradores viven de vender esos datos. Bien, ¿estamos atacando a los registradores cuando decimos que queremos que se publiciten esos datos? No. No queremos, no es eso. No se trata de decir que los registradores tienen que desaparecer. Yo no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el modelo de financiación de ese colectivo de registradores tendría que ser un modelo que no fuera lesivo para el interés común, para el interés público. Porque a mí, que tengo la capacidad, yo, vosotros, como toda la gente, mucha gente que esté escuchando, tenemos la capacidad como ciudadanos de auditar y de fiscalizar las cuentas públicas y los contratos públicos. Y los datos mercantiles serían una base de datos muy valiosa para poder hacer cruces e identificar patrones de corrupción y de corruptelas. Pero por la financiación, el modelo de financiación antiguo de un colectivo bastante pequeño de funcionarios del Estado, eso pues todos nos tenemos que quedar sin ello. Por eso debe cambiar. Te cito, porque cuando... a ver, ¿cómo lo digo? Porque en realidad sé que no vas a estar de acuerdo, pero me hace gracia la frase. Byung-Chul Han, siempre digo mal el nombre, pero es un autor, bueno, Javi, Byung-Chul Han. Puedes decir el tecnocenizo y ya todo el mundo sabe. Bueno, sí, por tu parte el tecnocenizo. Pero tiene un libro que me gustó en algunas partes, pero bueno, como todo en la vida, La crisis de la narración, y dice: el actual desencantamiento del mundo se debe a su informatización. La transparencia es la nueva fórmula del desencantamiento. Desencanta el mundo disolviéndolo en datos e informaciones. ¿Por qué cojo esto? Porque hasta cierto punto vamos viendo como cuanta más información tenemos, mayor es la habituación que nuestro cuerpo tiene a la mierda. No sé si lo explico, pero o sea, es igual que cuando empiezas a ver cadáveres por internet. Esto es muy gore, pero empiezas a ver accidentes. Y al cuarto accidente, tu nivel de empatía está en -10. Y el de compasión igual.
Es muerte por Kiki, que dirían los Simpson. ¿Somos capaces como sociedad, sin esas estructuras civiles potentes que los puedan procesar, de procesar todos estos datos? ¿O se va a diluir? Qué interesante lo que dices, Alex. Bueno, anticipabas que igual yo no estaba de acuerdo con esto, pero sí estoy de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo con eso. Sí, es una... pero sí estoy de acuerdo con la esencia de lo que dice esto. Es decir, yo como tecnólogo tengo muy claro dónde no quiero tecnología. Y tengo, precisamente porque conozco la tecnología y sé dónde llega, yo escribo cartas a mano, las meto en un sobre, le pongo lacre a la carta y mando las cartas por correo postal. Hago eso con frecuencia. Porque, bueno, porque sí. Pero es verdad que... hablábamos antes, la sobreinformación, el exceso de información provoca una sobrecarga cognitiva que al final nos desconecta del mundo, es lo que dice este autor. Pero cuando él habla de la transparencia, no es la misma transparencia de la que estamos hablando nosotros. Él habla de la digitalización y de la transparencia como que ahora todo es asequible. Tienes cualquier duda, vas a internet, la buscas, cualquier dato es inmediatamente asequible. Ya no tienes el romanticismo quizá de ir a buscarlo o de no saber, de la ignorancia. Y ahora lo mágico del mundo... ya no lo es tanto porque tenemos respuestas a cosas que antes no teníamos. Él creo que va en esa línea. Yo me refiero a la transparencia en los asuntos públicos, la transparencia en la contratación pública, la transparencia y el buen gobierno en las decisiones de lo público, de la política, de los gobiernos. Y ahí yo creo que nadie está de acuerdo en que la opacidad sea algo positivo. Silencio. Vamos Vamos enfocando... Mic drop. Sí, creo que más o menos, sí, literalmente es un poco la línea en la que va Lee Han o el Tecnocenizo, que tiene reflexiones muy interesantes que como todos no te puedes... al final es lo de siempre, venden una cosmovisión completa, tienes que comprarla entera. O sea, no puedes decir, pues con esto me quedo, pero con esto no. Yo tengo la matriz de compra del pescado para estas ocasiones. Efectivamente, la matriz de compra del pescado, siempre mucho más sencillo. Hace un tiempo, Jaime, planteaste un post muy interesante de 5 ideas para la transformación digital de España. ¿Con qué te quedarías de toda la estructura de servicios públicos digitales que tenemos? Porque yo una cosa que escucho por ahí, que de hecho, Javi, esto te lo tenía que decir por WhatsApp, pero tenemos que hacer un programa de expatriados, ya lo comentamos el otro día con César Astudillo, hay que hacer algo con expatriados, pero cuando tengo ya un par de candidatos en el Yo también tengo uno por ahí invitado, cuando hablas con gente de fuera te dicen, cuidado, que los servicios digitales, no ya a nivel de constitución de empresas, etcétera, que ahí debemos de estar muy por detrás, pero en otro tipo de cosas estamos avanzados o tenemos unos servicios públicos digitales de calidad. Desde tu opinión y desde tu lugar en el mundo, ¿cuáles crees que dices, mira, en esto, bien? Sí, a ver, yo ese post que creo que ya sé cuál es, yo voy compartiendo mis ideas y voy escribiéndolas según las voy teniendo. A veces las pienso más, otras veces vienen más rápido. No son resultado de ningún sesudo estudio, es más bien mi experiencia haciendo cosas y también con mi profesión, ¿no? Y viendo lo que observo cuando trabajo con los datos públicos. Mira, yo diría que uno de los principales problemas o lo que yo trataría de cambiar es la falta de reutilización de desarrollos digitales. Me explico. Voy a poner ejemplos incluso. Cualquier desarrollo digital, de público digital, de un servicio público digital, tiene una interfaz y esa interfaz tiene unos componentes que son al final los elementos sobre los que el usuario, el ciudadano, interactúa. Hay bibliotecas de componentes. No entiendo por qué, por ejemplo, Aragón ha hecho la suya propia y la ha hecho muy bien, la publican como software libre, como código abierto. No entiendo por qué otras administraciones no la reutilizan. Yo creo que incluso hay una ley que obliga a la administración a reutilizar los desarrollos que ya puedan haberse realizado previamente. Pero uno coge, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Las guías de comunicación clara. Cataluña tiene la suya, yo creo que Aragón tiene la suya, Cantabria no sé si tiene algo, me parece que no tiene nada, no estoy seguro. Y al final dices, ¿por qué cada territorio realiza su propia guía de comunicación clara? Si la comunicación clara, en esencia, prácticamente siempre es lo mismo, aquí y allá, no cambia. Luego realmente estamos reinventando la rueda para resolver problemas en cada territorio. ¿Por qué la firma electrónica, la aplicación de firma electrónica que utilizo para firmar
cualquier cosa de un ministerio que está en Madrid, no vale para firmar, como me ha pasado el otro día, algo que tengo que enviar a Vitoria, al gobierno vasco. ¿Por qué no vale? Si criptográficamente, tecnológicamente es lo mismo. Lo que pasa es que estamos creando silos y diferencias en un espacio donde no lo había, que es el digital. Entonces, yo diría que de todo lo que me quedaría sería en la reutilización, en que las administraciones reutilicen y conozcan los desarrollos que otras hacen. Han intentado hacer cosas. Está lo que es el CTT, que si no, es algo así como el Centro de Transferencia de Tecnología. Es un cadáver, ¿vale? Pero es una iniciativa que va en esa línea, que la administración intenta reutilizar. Pero yo creo que es frustrante porque he podido hablar también con gente en la política, y dice, no, es que claro, si esto lo hacen en Madrid, en Cataluña no lo van a usar. Y si lo hacen los catalanes en Madrid no lo van a coger. Que necesitamos lo nuestro. Hace poco está en Euskadi, la misma historia. Dice, no, o sea, lo nuestro hace lo mismo, pero es que, ¿sabes qué pasa? Que tiene nuestro logo. Y digo, ya, pero yo estoy en Portugal, tengo que firmar un documento para enviarte a ti y yo no soy vasco y me tengo que descargar 1/4 de giga e instalar una aplicación porque no hay una herramienta común de firma electrónica para todos los territorios del Estado. Y esto no es una cuestión, digamos, tenemos diferencias, el territorio no es homogéneo. Hay diferentes idiomas, hay diferentes tradiciones, diferente historia, claro que sí, pero las interfaces digitales no tendrían que crear, erigir barreras nuevas, que es lo que está pasando ahora. Con la firma electrónica y como va a pasar también con la facturación electrónica, que hay cambios incipientes ya que van a estar en breve, en unos meses en marcha, aparentemente. Y también, bueno, pues eso, Euskadi va por un lado, Cataluña tiene... Bueno, ni siquiera, no, lo he estado estudiando y no me aclaro. Era de hecho la siguiente pregunta. ¿Por qué esto? ¿Por qué de repente, aparte de por Europa, pero por qué volvemos a caer otra vez en todo esto con Verifactu, con una complicación excesiva de cosas que hasta cierto punto no distinguen bien entre qué es hacer algo eficiente para unas comunidades autónomas que, ok, cada una tiene que tener sus cosas, pero que hay cosas que deberían de ser comunes? Es complejo. No hablan entre ellos, artificial. Porque al final acabas viendo en eso, dice, es que no se llaman, no hay una comunicación, vive cada uno en su castillo. Desconozco qué es lo que pasa por dentro, pero es frustrante. A ver, partimos de que son cambios que a mí me parecen muy positivos. Es decir, la idea es que, oye, si tú me vas a emitir una factura, no me la envíes a mí directamente. Ponla en Hacienda y yo me la bajo de Hacienda. Entonces, ¿ventajas de eso? Muchas. Primero, desaparece el fraude, porque si tú no me das la factura ya no se contabiliza o no sé qué, o porque no vas a poder hacerlo de otra manera, porque tu software tiene que estar certificado para que lo haga así, no lo puedo hacer de otra. Luego, si eso se hace bien, se puede... O sea, tenemos una fiscalidad en tiempo real. O sea, yo creo que prevención del fraude, como digo... Bueno, creo que son ideas muy, muy buenas, ¿no? Pero eso viene de 2 leyes. La ley de Crea Crece también y la ley de medidas contra el fraude, me parece. Son 2 leyes del año 20 y 21 o algo así. Son relativamente recientes. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que la praxis, la implementación de todo eso, pasa lo que está pasando con casi todos los desarrollos de tecnología del Estado. Y es que no hay una iniciativa común y unas interfaces pactadas, sino que cada territorio y cada caso es distinto. Es decir, si facturas a una empresa, vas a tener que hacerlo de una manera. Y si facturas al gobierno, vas a tener que utilizar el FACE, no la solución de plataforma de factura electrónica, el SPFE, que es lo que ha desarrollado el ministerio. Luego, por supuesto, en Euskadi hay otra cosa. Como también en Euskadi son 3 haciendas, no sé si incluso también Navarra tiene la suya, haciendas forales distintas. Yo no hago ninguna crítica de eso, porque son tradiciones y viene de una historia. Hay que respetarlas, ¿no? Son sus tradiciones. Más que tradiciones es la realidad. O sea, lo tomas o lo dejas, pero es así. O sea, ahora mismo hay una hacienda vasca, la de Álava va por libre, me parece, no sé, no conozco los detalles. Es así, punto. Es el país en el que vivimos, es así. Entonces, pero ¿por qué no tenemos unas interfaces comunes para que es que el caso de Italia, por ejemplo, en este sentido es un caso de éxito. Yo he podido hablarlo con gente. Italia, por cierto, es un país que se saca Garibaldi y sus ideólogos de los cojones, no tenían nada que ver, ni siquiera compartían italiano. La RAI escoge un dialecto específico y lo hace cooficial, o sea... El de la Divina Comedia, de Dante. Exactamente, o sea que han gestionado
muchísimo mejor partiendo de muchísimas mayores diferencias que nosotros, lo cual indica que es un problema de voluntad y de gestión. A ver, yo no, fíjate, yo ahí discrepo, no haría ese tipo de comparativa, porque también la reunificación alemana, perdón, no, esto es del año 90, yo me refiero a la unificación alemana de todos los territorios que había en Centro Europa en el siglo XVIII, XIX, XIX, la bueno. Rusia imperial y todo lo que había por ahí. Luego, por ejemplo, el propio proceso de cohesión de España también, que quizás sea anterior, ¿no? Pero cada territorio es diferente, las instituciones son distintas. Yo no me atrevo a decir que aquí se hizo bien o aquí se hizo mal, yo más bien prefiero decir allí se hizo de una manera y aquí se ha hecho de otra y hoy es el día cero, miramos hacia adelante, ¿de acuerdo? Tenemos el país que tenemos como está, no voy a hacer ningún juicio de valor, lo que tenemos es lo que hay, bien. Y ahora nos toca hacer la digitalización del reporte fiscal y de la facturación electrónica. Bien, pues vamos a hacerlo de forma que podamos simplificar todo lo posible esas interfaces Claro, y que todos los territorios... yo estoy completamente de acuerdo contigo, pero yo creo que partes de una base racional y no es en absoluto el criterio que se utiliza. Creo que no, porque lo que sucede también es que cada territorio va por libre. Me da esa sensación. Es la sensación que da en general, siempre. Pero es una pena, porque realmente la polarización que genera la política está llegando a los servicios públicos. Es lo que estamos viendo. Yo no quiero eso. Es decir, yo lo he escuchado en Cataluña, de un alto cargo, de verdad, en un foro y tal, me acercaba y me decía, ¿no? Y dijo, es que con lo que pasaba, la Secretaría de Estado, no sé qué, bueno, evidentemente no lo puedo contar aquí, ¿vale? Pero me decía... al final tenemos que esperar 4 años a que venga una persona más permeable, porque no podíamos cooperar, porque somos los enemigos y no quería saber nada de nosotros. Y claro, yo digo, o sea, la ciudadanía no podemos estar a expensas de filias y fobias personales. Exactamente, de ese tipo de historias, de politiqueo, o sea, es decir... Pégate en el Parlamento, pero dame interfaces públicas digitales y pon a técnicos a gestionar las cosas técnicas. Sí. ¿De acuerdo? Eso es como yo lo veo, pero es un poco, no sé, frustrante. No, pero al final acabas en la conversación de que para cambiar lo que quieres cambiar tienes que convertirte en quien no deberías de ser. Es decir, porque al final tienes que acabar siendo político para cambiar a los políticos, porque lo único que ves es que dices, la gente de la administración funciona, la gente de la administración lo entiende, pero luego resulta que aparece un señor, claro, pero un cargo y dice, no. El problema es que el chapapote ideológico termina contaminando todo, ¿sabes? Termina contaminando las playas, los peces, los pájaros, todo los lo cerebros. Que teóricamente excede con mucho su ámbito de actuación. Bueno, no lo vamos a arreglar hoy, tiene pinta. Mira que en ningún programa acabamos y decimos, esto era, coño, está ya hecho, se acabó, nos disolvemos tú, Javi. No, pero si es que, bueno, sí, joder, a mí nada me haría más ilusión que cerrar el programa porque España es un país que funciona como una máquina. O sea, una cosa, Jaime, yo solo una última pregunta antes de cerrar. ¿Tú qué viabilidad crees de que creemos algún tipo de organismo supranacional? O sea, aunque solo fuera para algo tan sencillo como, por ejemplo, controlar los interfaces de las APIs entre administraciones, o una cosa, digamos, empezar por algo técnico, ¿cuál podría ser un poco la semilla de hacer cosas de manera, ya no estoy diciendo todos lo mismo, sino de manera coordinada y de manera orquestada? La Ingobernable Labs. Exactamente. Se viene. ¿Pero dices en el supranacional o en el ámbito claro, de...? supranacional. No, con todo. Oye, y si luego lo podemos llevar a Europa ya sería la hostia, pero si no hemos conseguido la armonización fiscal, no sé qué cojones vamos a conseguir. Bueno, vamos a empezar por Villaconejos de Robles y luego ya vemos. Supra Villaconejos de Robles. Que, por ejemplo, Villaconejos de la Toba, que está en la frontera entre Cuenca y Valencia, pueda hablar con Villacoñet del Salgado, que están exactamente a 12 kilómetros de reloj, pero que son como si estuvieran en dos putos planetas distintos. Iba a decir que es divertido, no sé si lo es, pero bueno, es que me recuerda cuando estoy, yo vivo en Santander y hace un par de años me levanto con un poco de fiebre y estaba en Euskadi
y voy al médico y no sabían, o sea, no, es que nosotros, no, o sea, usted está dado de alta en el sistema de Cantabria. Al final lo arreglaron, pero hubo que hacer ahí una ingeniería para que, porque yo digo, no sé, yo es que estoy aquí, o sea, yo cojo el coche, me vengo a Bilbao y realmente, pues no sé si, yo no estoy en tu base de datos, pues no sé, habla con mi gobierno, yo qué sé, pero a mí déjame en paz. Que se pongan los embajadores de acuerdo o algo por el estilo. No debería ser mi problema esto. Bueno, en fin, tengo que decir también que lo resolvieron, pero que sí que me dijeron, no, usted no existe. Y yo, pero entonces, dice, no, es que claro, usted está en Cantabria, ¿no? Y, perdón, pues no sé, pues yo ya digo que estoy pues de viaje. Yo juraría que esto era el País Vasco, pero ok, de acuerdo. Es que... En fin, al final es como, deberíamos de tener interfaces compatibles, no digo necesariamente comunes, pero sí compatibles, y desde luego deberíamos de tener, sí, también... o sea, un tejido digital compartido, ¿no? Bueno, respecto a la pregunta, ya no me acuerdo qué era. Un tejido supranacional, una organización. Sí, es que eso ya sería la hostia, ese sería el resultado final, pero yo que sé, una pequeña semilla, una pequeña luz de esperanza de algo que funcione de manera transversal, un pequeño sistema, no sé cómo decirte, algo como el Bizum, que te haga ver que... Algo pro bono, porque de otra manera no se puede hacer. Exactamente, que te haga ver que un montón de mierdas artificiales que han mantenido los bancos durante un montón de tiempo son perfectamente solventables por una iniciativa concreta de una serie de personas, no sé, ¿sabes? Algo que va en contra del espíritu de los tiempos, en cierta manera. A ver, es que me recordaba la idea a esto que decía Bertrand Russell de una organización, un gobierno mundial y tal, pero yo creo que vas más en la línea de pactar interfaces, ¿no? De pactar APIs. Sí, a ver, lo ideal sería un gobierno mundial, pero como XCOM, UFO, Enemy Unknown, ¿sabes? O sea, todos los países ponen pelas para los aviones para intentar combatir a los marcianos, pero claro, yo es que ya soy mayor para estas cosas. Vale. Hubiera una jodida aplicación que funcionara transcomunidad, ya me vale por todos los dientes. No, bueno, al final es ese concepto que hablamos al principio, que decías tú, Jaime, o decía Javi, de una pop-up venture, pero que pueda hacer algo concreto y disolverse, pero que pueda ayudar en algo. Creo que tengo un punto de vista respecto de esto. Fumáis muchísimo, chicos. Yo creo que dejad la droga, que os está viniendo fatal. Y ya no tenéis edad. Tal y como yo lo veo. O sea, yo no entiendo, como en este aspecto, por ejemplo, coges la cuenta de Twitter del ministro de Transformación Digital y está hablando de la ultraderecha. Yo no entiendo por qué no está hablando de esto. O sea, yo creo que tendría que ser un técnico. O sea, tendría que ser un técnico. Vale, si ponme un político para gestionar políticas y otras cosas, pero la transformación digital tiene menos de política y más de tecnología. Entonces, y yo creo que el ministro de Transformación Digital no debería estar haciendo ruido sobre las redes sociales sobre la ultraderecha o cosas así. Tendría que estar hablando precisamente de esto, que es lo que impacta directamente en la ciudadanía. Entonces, yo creo, a mí me gustaría pensar que esto sería más fácil si fuéramos los técnicos, las personas que tomáramos las decisiones técnicas y las decisiones de implementación. Tecnócrata. Ahí es Melo Opus. Opus Dei, ¿no? Ya soy del Opus Dei, soy franquista. Eso es. Vale, eso es. Vale. Vamos con todo. Estamos ya. Pero al final resulta que todos trabajamos en organizaciones y en empresas. Yo también he tenido muchos años compañeros y realmente no sabes lo que piensa políticamente el de enfrente y realmente es que no lo sé y no me interesa, no me importa. Pero oye, podemos pactar las interfaces, podemos hablar de cómo poner APIs en común, podemos hablar de cómo hacer especificaciones compartidas y ponerlas en común, ¿vale? Y luego que tú eres del Barça y yo del Real Madrid, pues fantástico, ¿vale? Pero tenemos que conseguir y tenemos la responsabilidad de que nuestras ciudadanías sean capaces en el ámbito digital de estar eficazmente conectadas y con los servicios públicos digitales. No sé, yo supongo que la ecuación, el resultado, tal y como yo lo veo, puedo estar equivocado, es quitar política del cóctel y meter más técnicos. No más técnicos, pero técnicos menos politizados, menos ideologizados. Y perdonad porque me ha venido ahora a la cabeza y desde el desconocimiento más absoluto, ¿no hay un organismo internacional de estandarización? ¿No se ocupa de estas cosas? ¿Solo afecta a las empresas? Quiero decir, ¿los gobiernos no se acogen a una ISO? A ver, esto es como el chiste de XKCD, ¿no? Que hay 12 organismos de estandarización, vamos a hacer uno que sea el definitivo y al final hay 13. Entonces... Vale, no he dicho nada. Es un clásico. No, pero a ver, o sea, la estandarización hay muchas cosas. Están las normas UNE en España, las normas ISO, y luego hay miles de cosas y demás. Y en el ámbito de la digitalización, por ejemplo, de las interfaces, las frontend, los web, está la web, está el W3C, que es el organismo.
O sea, eso existe y está ahí, ¿no? A ver, hay cosas, claro que hay cosas. Lo que pasa es que como no acaban de trascender. O sea, para la factura electrónica hay un formato europeo, ¿vale? Lo que pasa es que también hay un formato español. Creo que el formato español es incluso anterior al formato europeo. El formato español se llama Facturae. Y el formato europeo, no me acuerdo el nombre, se llama... bueno, no sé, es un número, ¿vale? Entonces, hay cosas, ¿vale? Lo que pasa es como que yo a veces pienso que falta como... quizá, no sé, no creo que se malinterprete, pero como la capacidad de que alguien lo implemente en manu militar y diga, mira, el formato es este punto, ya está, no se habla más, ¿vale? Mejor o peor, es mejor tener interfaces que no sean eficaces, que no sean las más eficientes, quiero decir, no es mejor tener... eh, eh, o sea, adscribirse a unas APIs que no sean las mejores, pero que sean comunes y que todo el mundo las tenga por igual, y ya las mejoraremos, que entrar en la parálisis por análisis de ver qué formato es el mejor y cómo hacemos esto, y luego un puente para convertir de no sé qué, que es un poco lo que está pasando también, ¿vale? Bueno, pues lo dicho, no lo arreglamos hoy. Cerramos siempre con 2 preguntas, entonces, pues bueno, te las voy lanzando y como las vayas viendo. Siempre son las mismas, pero pues como no las has escuchado, no las sabrás. Si pudieras cambiar una sola cosa de España, como marca, como país, como tuvieras el poder legislativo, te dieran todos los powers, ¿qué cambiarías? ¿O cuál sería? Bueno, buena pregunta. La web de Renfe. Vale, bien, pues no sé, a mí me gustaría, como decía antes, que hubiera una forma de aportar e implicarse en lo público que no pasara por adscribirse a un partido político y juntarse en un partido político. Y además que fuera posible hacerlo pro bono, es decir, no quiero nada a cambio, no quieres nada a cambio. Yo quiero aportar esto y esa pequeña parcela quiero intentar apoyar, resolverlo. Me gustaría que hubiera algo de eso más eficaz que lo que hay ahora y creo que incluso, respondiendo a la pregunta, diría también, y por encima de eso, que no hubiera esta polarización que hay ahora, que no hubiera este ruido que hay ahora, que las redes sociales han también magnificado y que es de tal magnitud que impide pensar. Totalmente de acuerdo. Y la última pregunta es, ¿qué español vivo o española viva te gustaría que entrevistáramos o crees que podría aportar en La Ingobernable? ¿Y qué español muerto dirías, pues este señor no ha sido justamente reconocido o sí lo ha sido y, oye, pues en su nombre? Hombre, voy a empezar por el muerto. Con perdón, pero... Es habitual. Español hay un tipo que me parece fascinante, y discúlpame que se me ha ido el apellido ahora. Era un tipo que fue ministro, ingeniero de caminos, dramaturgo, fue premio Nobel, me parece que fue un premio Nobel español, ¿eh? Salía en los billetes de... este se llamaba... Qué rabia me da. Echegaray, efectivamente, Echegaray. Eran 2 hermanos. Efectivamente, muy bien, sí. Echegaray era el que troleaba, o sea, Valle Inclán troleaba a Echegaray, fue el premio Nobel, ¿no? El que iba uno de los 2 hermanos a trolearle. Es que era un dramaturgo bastante coñazo y Valle Inclán era un punky before the punky y no se llevaban muy allá, efectivamente. Le dijo su hija mientras lo abucheaba, no le da vergüenza, dice, no debería de hacer usted esto, y le dijo, dice, ¿usted quién es? Dice, su hija, ¿y no le da vergüenza a usted? José Echegaray, creo que era este, ¿no? Y ya digo, era un hombre de ciencia, también escribió tratados de matemáticas y tal, y luego además le daba las letras. Era un tipo interesante, un polímata de estos. Hay más, pero bueno, este es el primero que me ha dado un poco la cabeza. No había salido, así que maravilloso. Y gente viva, la verdad es que estoy bastante desconectado para entrevistar. No me atrevo. Siempre nos da problemas la viva, Javi. Los vivos dan problemas, macho. Los muertos, como no dan un ruido, pues es que este fácil. país se entierra muy bien, ya lo decía Rubalcaba. Sí. No, hay gente muy interesante. Lo que pasa es que así en caliente no me quiero equivocar, porque ¿puedo contestar en diferido? No serías el primero, ya ha sucedido. No me gusta, pero ¿qué voy a hacerle? ¿Qué te voy a decir, Jaime? ¿Qué vamos a hacerle? No, yo luego lo pongo en el capítulo de referencias. No sale en la grabación, la gente que vaya al capítulo de referencias y que lo diga. Básicamente. O sea que no te preocupes. Nada, no aparece ninguno. ¿Contestamos en diferido? Vamos a ver, pues dame un instante. Para entrevistar, pues mira, sí, te voy a decir. Lo que pasa es que, claro, no es una persona que tenga prominencia en el mundo público. Nos importa una guana. Claro, eso da igual. Es un tipo interesante. También es amigo mío.
Pero, eso solo indica mal criterio, pero nada que lo impida traer aquí. Sí, sí. Me gusta mucho la visión que tiene de la tecnología Vicente Alciturri, que le conozco desde hace muchos años. Es un empresario en el sector tecnológico y es también un tipo que participa mucho en las organizaciones colectivas y es vicepresidente, si no recuerdo mal, de CONETIC, que es la Confederación Nacional de Empresas Tecnológicas. Y, por ejemplo, el tema del reporte fiscal y la facturación electrónica es una de las personas que más sabe de ese tema, de cómo está, porque lo ha estado peleando. Tiene esta misma visión también de cómo puedo hacer yo para mejorar mi país. Vicente, después de una trayectoria de éxito en su empresa, que ahora está internacionalizada, está en varios países y tal, está jubilado, está desvinculado ya de la empresa, y entonces él sigue participando activamente desde puestos siempre muy secundarios, porque él no quiere protagonismo, en aportar, en intentar decir, oye, ¿yo qué puedo hacer para mejorar mi país? Oye, pues como siempre, si le hablas de nosotros y de la palabra de la ingobernable y se quiere venir o nos facilitas el contacto, nosotros encantadísimos, ¿eh? O sea, y más un perfil así, que decirte, o sea, cuando quieras. Con gusto. ¿Ves? Pues al final no ha hecho falta hacer un Rajoy, que es a contestar en diferido, no ha habido problema ninguno. Pues muchas gracias, Jaime. Ha sido un placer. A vosotros, Alex, Javi. O sea, me ha prometido la cosa y se ha hecho esperar, pero ha sido una gloria. Sí. La verdad. Muchas ¿Vamos gracias. a hacerle una pregunta que querríamos que le trasladara al siguiente o cómo lo hacemos? Eso nosotros no lo hacemos, Javi, pero creo que estás cruzando podcast. Pero... Hostia, esto es verdad, esto es completamente cierto. Es que si hoy es miércoles, esto es Copenhague, tío. Yo ya no sé dónde estoy. Ay, por favor. Brutal. Aquí está el crossover definitivo, señores. Es el crossover definitivo. Pues nada, volvemos, seguimos. Suscríbanse, aporten, propongan temas, personas para entrevistar. Suscríbanse al Patreon de Jaime para que siga haciendo todas estas brutalidades que está haciendo. Gratis, además, pro bono. O sea, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Muy español también, lo das todo por tu país y ni un abrazo. Como dice César Astudillo, nuestro territorio es el de la excepcionalidad. Efectivamente. Por favor, suena... Es que lo tenemos ahí, el claim ya, lo tenemos ahí. Eso es. Jaime, muchas gracias a todos ustedes, vosotros. Javi, gracias. Un placer. Que os sea leve.